Iniciamos transmisión. Tuiteo por si hay alguien que nos ha enterado bien. Hoy vamos a jugar a The Stanley Parable, que no me acuerdo quién me lo pidió, que podíamos echarle un tiento, una partidita. Y yo la verdad es que a este juego sé que lo probé hace mucho. En plan, a lo mejor haber salido como poco tiempo después, a lo mejor sería 2013 o por ahí, no sé. Me suena que lo probé un poco en su momento porque lo jugué en el ordenador de un amigo, pero no lo jugaba en profundidad. Y no sé, en algún momento estaba barato, me lo compré en Steam, lo tenía ahí, me dijeron, ¿has jugado a este? Y le dije, no, pero lo tengo comprado. Me dijeron, pues estaría bien que lo jugaras. Y dije, mira, acabamos el Majora, jugamos un poco a este y luego ya podemos seguir con los Zelda o lo que sea. Así que nada, creo que está furulando todo correctamente. Uy, mira esto, ahora se ve. Ahora se ve el ratón. No sé si es mejor que se vea o que no se vea. Mm, Supongo que tiene más gracia que se vea porque se ve luego en el ordenadorcito de ahí, se ve también. Así que nada, yo qué sé, está todo furulando, todo correcto, todo rulando. Pues vamos a empezar. Los controles los he mirado un poco, así que en principio creo que no la liaré mucho. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came, as though he had been made Vaya exactly simp. for this job. And Stanley was happy. Se pone metanarrativo, ¿eh? And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Uy, uy, ha petado un poco ahí. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Hola, Uber. Stanley found himself unable to move for the Hola. longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and ¿Qué stepped está out of his pasando? office. ¿Por qué va así? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué peta esto? ¡Socorro! ¿Por qué mi ratón peta? ¿Qué le pasa? Esto no es normal, ¿verdad? Dime que no es normal, que algo estoy haciendo mal. Se te ha bugueado, what the fuck. Hola, moja. No es normal. Bueno, pues de mientras, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Hay alguna manera? Ok. Voy a subirle un poco el volumen. Aunque estará... creo que está muy alto en general a los niveles. Y creo que desde aquí no le puedo subir más porque lo he intentado antes. Configuración de bocinas. ¿Qué es esto de las bocinas? Está todo al máximo y yo creo que se escucha un poco a lo bajini. Y no es mi esto. Estoy bastante convencido de que no es mi esto. Y es que si lo subo aquí, luego cuando pongáis efectos de sonido la vais a liar pardísima y me vais a dejar sordo. Así que no sé lo que vamos a hacer. Vamos a morir y ya está. ¿Cuántas bocinas quieres que suenen en el juego? ¿Las de bicicleta o las de auto? Oh, que hay bocinas, de verdad. Eh, bueno, no sé por qué ha petado. Esto... ¿Qué hago? O sea, no sé. Cierro el juego y lo vuelvo a iniciar. Voy a cerrar el juego. Y lo vuelvo a iniciar. A ver si no muere el juego. Ahora creo que tenemos un problema. Ah, ya sale aquí. Vale. No hay bocinas, lo siento. Los parlantes, vale, pues no sé.
Voy a darle otra vez a empezar. Moja dice mareo. Vamos a ver si ahora no peta. No sé qué he hecho mal, sinceramente. A ver si no vamos a poder jugar. Sería tristísimo. This is the story of a man. No, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Algo ocurre. A lo mejor sí quito esto. No. No es de mi ratón. He desenchufado el ratón y sigue pasando. ¡Ah! Y el pad. No, ¿por qué está ocurriendo esto? ¡Socorro! ¡No! No sé. No sé qué pasa. ¿Podemos jugar así? No se puede jugar así. ¿Qué se va para arriba? Yo creo que tiene algún conflicto con el pad del ordenador. Estoy moviéndolo con el pad del portátil. El touch mouse este. Joder, ya podría haberlo comprobado antes. Es que he dicho, mira, no voy a empezar porque a ver si me voy a spoilear algo. Y mira, justo. Es que claro, va bien el menú, pero va mal esto. No se puede jugar así, no creo, al menos. A lo mejor desbloqueo algún logro. Mira, puedo mover. Si voy moviendo como. Si voy moviendo como muy rápido. No puedo. ¡Ah! Tengo que usar las dos manos para poder. Es horrible. No puedo. Qué horror. ¿Y qué hago ahora? ¿Puedo cambiar los controles? A lo mejor puedo cambiar los controles. En un segundo. Fallos técnicos. ¿Puedo desactivar ya el mouse este? Ok. Pad. No, este no se desactiva. No se desactiva, no sé. Parece que a lo mejor me falta un driver. A veces el ordenador está un poco de culo con el tema de los drivers del teclado. ¿Qué alternativas nos deja el juego? ¿Puedo cambiar de alguna manera el control? Uf, ¿voy a iniciarlo otra vez? Si no, es que reinicio el ordenador. ¿Qué le hago a esto? Mira, aquí se ve todo muy bonito, muy bien. Teclado y ratón. Invertir sensibilidad del ratón. Entrada directa del ratón. Pues no sé, ¿le daré activado o qué? Aceleración del ratón. A ver si con esto se... A ver si con lo de directos se arregla. This is the story. No, no se arregla. ¿Y si es porque lo tengo en modo ventana? No sé, ¿eh? A ver. Cambio configuraciones al principio, pero no creo que sea esto. Uh. Y ahora no me va. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Que peta! Socorro. Ahora petaba ahí, se ve fatal, ¿verdad? Pero es por ver... No, no se arregla. Desinstalo el juego y vuelvo a instalar. No creo que sea de eso. Para mí que tiene que ser algo de mi ordenador. Qué horror, ¿eh? Esto es parte de... ¿Imaginas que esto es tan metajuego que es parte del juego? No he visto ahí que hay un ordenador o algo. No sé, no hay otra cosa. Está directa del ratón. Aceleración del ratón. Me gusta mucho el ruido que hace. Que es como de estar tocando teclas. Cada copia de este está personalizada. ¿No te pasa algo? No. O sea, de que se me detecte que se va para arriba algo. Pero es lo que te digo, es que ahora mismo es como si tuviera dos mouse. Pero claro, o sea, no. ¿Ves? Este es el del ordenador. Y este es otro que tengo, enchufado por USB. Pero es que si lo desenchufo y tal, no se quita el conflicto. Yo qué sé. ¿Y si cierro? Voy a cerrar. Voy a quitar el ratón normal que tengo. En plan, el tal. Y voy a usar... A ver si descartamos. Dios, esto se ha convertido en The Illus Parable.
Hay un ratón enchufado a este ordenador ahora mismo. Que es el que está eh, en el portátil. El del propio portátil. No, no se arregla. Pues yo qué sé. Desinstalo. ¿Qué hacemos? Ay, qué tontería. Regresar, volver. Stanley quiere ser un ventilador. Tal cual. Pues no sé, no sé. Voy. Es que yo creo que me renta más reiniciar el ordenador por ver si así se soluciona que otra cosa. Pero bueno, yo qué sé. Es que si queréis lo desinstalo y lo vuelvo a instalar. ¿Tú crees que así se solucionará? ¿Y si busco en Google? Vamos a buscar en Google. A ver qué ocurre. Voy a buscar en Google, dame un segundo. Ah, 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 ah. Inicia, yo no he visto nada. A ver, Stanley Parable, problema, ratón, giro. Voy a buscar. Lo pone startup, pero esto no es, ¿no? First time I went straight to options to certain graphic settings, click it apply, screen goes black, it crashes. No, a mí eso no me ha pasado. No, esto es como que se le va a negro y tal. Bueno, voy a mirar. Glitches. Eh, Me voy a spoilear algo seguro, ya verás. 500 after the game. No crash. Added each graphic settings. Time and crash. Mm, Bueno, pero es que estos que se les va a negro. Uno que siempre se le va a la mierda. Pero es que yo no es un crash, a mí es un bonito room glitch, No, esto no es. Es como. ¿Cómo busco? Stanley Parable. Eh, Cam. Cam glitch. Algo así. Anyone who's dealing with a glitch that makes your camera. ¿Qué? Spinning circles, esto. Cuando empieza. Mi cámara empieza a darle vueltas hacia la izquierda. No estoy tocando mi ratón. Se empieza a mover a la izquierda. He intentado. Esto es lo que he intentado yo. Em, em, lo he arreglado. Mm, Cambiar la sensibilidad del ratón. Parece que. Instalar VJoys. Instalar VJoy. Yo no sé si tengo VJoy instalado. Creo que tengo VJoy instalado. Desinstalo VJoy. Desinstalar VJoy. Espérate, espérate. Mira, aquí uno que aprieta F6 y le salva y tal. Pero si entras al menú, se peta otra vez. Bueno, voy a desinstalar VJoy porque lo tengo instalado. Lo tengo instalado, así que por si acaso lo voy desinstalando. Si quiere, porque no sé si se ha empezado a desinstalar o no. No sé si lo he desinstalado al fin.
¿Se ha instalado o qué? Bueno. No, no se ha desinstalado. ¿Dónde está el desinstalado? Pinche Bechoy. Aquí. Turutum. Sí, sí, sí. Desinstalamos. Ajá. Ok. Yo qué sé. Oh, no. VJoy desinstalado. Si nos le damos a F6, pone aquí. Según esto. Bueno, pues vamos a probar. Segundo intento. Bueno, ya no sé cuántos intentos llevamos. Segundo intento serio. De 10 de 10. Ok. Ahí está. Carga ahí. Vale, yo qué sé. A ver si ahora. Cuarto intento, creo. Chan, 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 chan. This is the Ahora parece que va bien. Pues era lo del VJoy. Porque no hemos cambiado nada más. Pues ya está, solucionado. Pues no sé por qué tremendo fallo. Vale, pues voy a hacer otra vez lo de la intro. Voy a comenzar la partida. Y ya está. Y empezamos bien, porque así me entero otra vez, porque se me ha borrado absolutamente todo lo que he leído. No, pero loco, esto no es lo que yo quería. Yo quiero empezar, en plan, comenzar la partida de cero, que me explique. Que me explique sus mierdas. Esto. This Quiero is la the intro. story of a man named Esta es Stanley. la historia de un hombre llamado Stanley. Stanley worked for a Stanley company in a trabajaba big por una building compañía where en, he was en un gran employee edificio number donde era el 427. empleado Employee 427. number El 427's trabajo del job empleado was simple. 427 era He sat simple. at his Se desk sentaba in en the su room escritorio en la 427 habitación and entered his 427 y buttons presionaba on the keyboard. botones en un Orders teclado. came to him through a Las órdenes monitor, venían a él a través de un monitor en su escritorio, diciéndole qué botones presionar, por cuánto tiempo presionarlos y en qué orden. This is what employee Esto es lo que el empleado 427 427 hacía cada día every month o cada mes de cada año, y cuando otros lo considerarían insoportable, Stanley relished a every Stanley moment. le deleitaba cada momento que las órdenes vinieran, como si hubiera sido creado expresamente para este trabajo. Y Stanley era feliz. Y luego un día, algo muy peculiar ocurrió. Algo que cambiaría para siempre a Stanley. Algo que nunca podría olvidar. Estuvo en su escritorio durante casi una hora cuando se dio cuenta de que ni una sola orden había llegado al monitor para que él siguiera. Nadie había venido a darle instrucciones, llamar para una reunión o siquiera decir hola. Nunca en todos sus años en la compañía había pasado esto, esta completa isolación. Algo claramente andaba mal. Impactado, totalmente sólido. Stanley está mal traducido, ¿eh? Para volver a la cordura y recobrar el sentido, se levantó de su escritorio y caminó fuera de su oficina. No, yo no quiero hacerte caso, juego. ¿Cómo? No puedo teclear aquí. ¿Cómo interactúo? Jaja. No puedo. Socorro. Bueno, pues nada, pues... ¿Y esto qué es? Porque si hago muchos clics, hace aquí ruido. Hace ruiditos como de... No sé. 428. Está cerrado. 429. Está cerrado. Vaya, y qué peta. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No sé cuál es la sala de reuniones, Luke. Mira la fotocopiadora. Está todo por el suelo. Todo por el suelo no puede ser. Y este que se ha dejado abierto. Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Debajo de la mesa no están.
Aquí, mira esto. Estos escritorios son muy poco verosímiles, ¿eh? Es como que tienen unas cajas ahí y unos papeles. ¿Y no tienen ratón? ¿Qué pasa en estos ordenadores? ¿Por qué no tienen ratón? ¡Ay! Lo ha apagado. Loco, pero vuelve a encenderte. ¡Ay, que lo ha apagado! ¡Ay, que lo ha apagado! ¡Socorro! La única pantalla encendida que había. Mira, aquí hay una taza. ¿Qué pone? Ay, no sé qué, mon... ¿Qué pone ahí? Dios, no lo puedo leer. ¿I have qué? ¿I have mon? ¿Hay jamón? Lo has apagado, no hay vuelta atrás. ¿Y esto qué es? ¿Esto? Porque hay una silla... Explícame de quién es este cubículo. O sea, ¿quién se sienta aquí solo a afilar lápices? Supongo, eso es un lapicero. Y está todo muy blanco, ¿eh? Estamos en la Antártida o algo. Mira, si hago así... Y no hay suficiente zoom. No puedo. No puedo hacer el blanco absoluto. Siempre se ve alguna esquinita. Bueno, pues nada. ¿Quién usa reloj? O sea, teléfonos de estos a día de hoy. Bueno, mi abuela tiene uno y es muy guay. Pero es también muy raro que tengan de estos, ¿ves? O sea, ¿quién tiene de este? O sea, este es como el favorito de la empresa y este es el pringao, entiendo yo. En fin, no sé. Cosas. Mira este cuadro. Mira este cuadro. Mira. Mira esa montaña. Mírala. No puedo hacer nada. Y hay muchos papeles por el suelo. ¿Por qué está todo cerrado, loco? Todo cerrado, todo cerrado. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Pues te aguantas. Yo quiero ver qué hay en el ordenador ese loco. Déjame. Déjame. No puedo. No me deja. Mira, aquí hay otra taza. ¡Ay! ¿Qué he hecho? He tocado otro ordenador. ¡Ja! Puedo apagar los ordenadores. ¡Ja! Estúpido juego. No puedes detenerme. Farted. Farted. ¿Quién se ha peado? O sea, es la taza de quién se ha peado. Y aquí hay un código. G814F1. Que no está en ningún otro sitio, parece. ¿Y aquí qué pone? Semi Valentine. Ok. Alguien que le gusta Valentine. Ay, keep dry. Eso tiene que ser papelucho, seguro. Bueno. No puedo interactuar con nada. Este juego es muy aburrido. Pero hombre, yo te abría esto de una patada, ¿eh? Un cristal este, hombre. Que no me gusta hacer lo que los juegos quieren que haga. Sea. ¿Qué hay aquí? Hay una escalera. Esta oficina es muy extraña. ¿Qué es esto? Es una hoja con agua. No se puede interactuar con mucho la oficina, lo siento. Vaya. Esto no fue Goti, ¿verdad? Mira, aquí tenemos... Esto no sé qué es. Esta foto de stock, extraño. ¿Qué oficina más cutre? Mira, ¿por qué han puesto una taza en la silla? ¿Que es para ponerme a mí nervioso? ¿Y qué hay ahí? ¿No se puede hacer zoom? Es que no lo veo. Es muy chiquito todo. Casi Goti, pero lo ganó Papers, Please. Seguramente que en Paper, Please puedes abrir puertas. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Qué? ¿Por qué no? No entré. Me puse a toquetear las sillas. ¿No me puedo sentar? No me puedo sentar. Bueno. A ver, no le quiero llevar la contraria, porque realmente yo hubiera ido por la izquierda. Venga, voy a ir por la izquierda, pero porque quiero yo, ¿eh? Que conste. ¿Quién ha cerrado? ¿Qué hay aquí? Un ordenador brillando. 413. Ay, pero porque solo tienen estas 3 fotos. Ay, no, esta es nueva. Mira. Mira qué nubes. Mira ese degradado. Qué bueno. ¿Qué hora es? ¿Esto va a tiempo de algo en concreto? Mira. Pasan las horas. Según este reloj, son las 11:30 pasadas. Pero aquí son las 10:22. Así que entiendo que no va a sincronizar.
Así que, bueno, no sé, que cambien la hora. Que también te vas a cerrar Yet there tú, was not ¿eh? a single person Vaya. here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Estoy aquí. Targets. Nueva, nueva máquina de café. Está no sé qué. Graphs. 40x height. Not cost efficient. Que no es eficiente. Ah, y sacar a Chris del cuarto de la Brum Brum. Es que no me sale la palabra. Pero yo me entiendo. Como de la aspiradora. No la han sacado, o sea que seguirá ahí, supongo. Contratar a alguien. Synergize, no sé lo que quiere decir. Papers, o sea, papeles. Los papeles están demasiado sinergizados de fuego. Eh, Contratar a alguien que despida. Stanley just stood there doing nothing at all. Sí, He seems to déjame. think I have nothing better to do with my No, time than to no lo sit around tienes. and describe every fascinating little detail of his inability Qué to do pesado es el anything. narrador. This is Deja. why Stanley and I are on No such puedo good hablar con él, terms. ¿no? O sea, no tengo manera de decirle cállate. De verdad. ¿Quién ha movido mi escritorio? Por favor. ¿Qué? Bla, bla, bla. Futuro fue ayer. Mañana es hoy. Mañana. Intentar cosas. En fin, sinergizar. Que los papeles hagan sinergia. ¿Qué quiere decir eso? No puedo saltar encima de la mesa. ¿Pero cómo va a ser esto un goti? Maldita sea. Si no puedo saltar encima de una mesa. ¿Y aquí qué hay? Quarterly post review. Charts need to be more hip. Teenagers to put in the teenage demographic. A lot of percentage. Teenagers. Size of demographic. Spare between the teenagers. Throw something in this. Oh no. ¿Cómo? No more. No more qué. Pinterest can. Rename, no sé qué. No sé qué lío llevan. Se creen graciosos, ¿eh? Es que es muy graciosos. ¿Qué quiere la gente? Cosas. Como sentimientos felices. Mike James, you are fired. Pobrecillo. Dinero, más dinero. Cosas. Pero con dinero para comprar más cosas. Gráficos. Gráficos sobre cosas y dinero. Tenemos nuestro nuevo producto. Vamos. El mercado de esto, bla bla bla. Colonial segments, stripes, engage more, secondary research, what is hot. Profits. Interrogaciones y cosas. ¿Cómo resolver una... that everything is okay? Que no entiendo mucho esto. Nomás tachos de basura. Todo el mundo es único. Tú más que nadie. Bueno, vosotros más que nadie. No sé si es plural o singular. Slides, charts on slides. A esta gente le gustan mucho los gráficos. Plumcross. Aquí debe estar el tío. Oye, no está. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. No me fío del narrador. Seguro que hay algo. Coge esa cinta aislante. Esa llave. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. O sí, si yo quiero quedarme. Es mi libre albedrío. Maldito juego. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything.
At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Exacto, estoy aquí para incordiar al narrador, a ver cuánto más aguanta, sin mandarme a la mierda. Are you really still in the broom closet? Sí, Standing around doing sí, nothing? sí, estoy aquí. ¿Por qué? Please Para offer me some fastidiarte a ti. explanation here. I'm genuinely Mira, confused. te lo explico. Eres un pesado. Me quieres decir lo que quieres, o sea, lo que quieres que haga y no voy a hacer lo que quieres que haga. O You sea, do realize there's no choice or anything in here, right? ya, If ya. I'd said Stanley walked past the broom Sí. closet, at least you would have had a reason for exploring it to find No, out. es que va un poco al Maybe revés. in Me va a la because psicología inversa. actually, this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. Y sin embargo, estás narrándolo. Y sin embargo, le estás dando tu importancia. Así que algo tiene que tener importancia. Maybe to you this is somehow its own branching Sí, path. exacto. Maybe when you go talk about this with your friend, Exacto. you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom Ah. closet ending was my ¿Y favorite." por qué lo han traducido I así bet y your le han friends puesto will be rosa? concerned. Bueno. Pues yo he entrado aquí y aquí me voy a quedar. ¡Ey! Sin faltar! Oye. Oye, pero bueno, pero ¿por qué se ha puesto tan faltoso? Pero bueno, pero oye. Pero ¿y esto? Oye, ven aquí que te voy a pegar. Ah, ¿cómo que estoy muerto? No, se está haciendo una paja mental que flipas. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body Uber, is llama. taken care of before it begins to decompose. Uber, llama que me estoy muriendo. Anyone who happens to be nearby, the person at this computer is dead. Que no, hombre, He que or no. she has fallen prey to any number Mira, of your es inclusivo. countless human Bueno, no physiological tan inclusivo. Le ha vulnerabilities. faltado. It's indicative of the long-term Le ha faltado el day, sustainability of your pero bueno. species. Please remove their corpse from the area and Oh, instruct qué another pesado human es. to ¿Te take imaginas their que realmente place estoy at the muerto y es computer? una persona Needing hablando con to un muerto? understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. Pero bueno, All right. When you've done that, just step out into the hallway. me voy a quedar un rato más. Solo para enfadarle más. Que alguien venga que reemplace a Ilus. Si quieres te reemplazo, Ilus. Puedes sustituir al narrador, si quieres. Bueno. Es muy triste que te pongan aquí cositas tan bonitas y no puedas interactuar con ellas, ¿eh? Qué triste, qué triste. Qué triste es la existencia de Stanley. Normal que Stanley esté solo en el ordenador e interactúe tanto y le guste tanto interactuar con el ordenador, porque es que en su mundo no puede interactuar con nada más. O sea, solo podía interactuar con el ordenador. Tú imagínate que quieres limpiar tu cuarto y quieres coger la escoba y físicamente es imposible. O sea, es muy triste. Bueno, en fin, vámonos. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Pero esta persona no sabe que soy el mismo. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Venga, vamos a hacerle caso. Pero lo he enfadado ya mucho, pobrecillo. No sé si esto es lo del jefe. Ah, no, es un baño. Pero no puedo ni cagar. Bueno, en fin. ¿Qué es esto? Ah, por aquí es por donde he entrado. Oye, está cerrado. Socorro. Vamos a hackear esto. No se puede hackear. No me deja. En fin. Está muy bien decorado, ¿eh? Lástima que no se puede interactuar con nada. Hay un piano. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human Oye, life. ¿de verdad hacía falta que el jefe tuviera un techo tan alto? Stanley wondered in disbelief who Ah, no, que orchestrated es this. es What por la dark perspectiva secret o was algo. being held from him? What he could not have known
was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. Ay, 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 ay. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. ¿Pero qué? Ah, esto. Pero bueno. 2, 8, 4, Stanley just 5. sat around, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley Toma. happened to input the correct code by Oye. sheer luck. Amazing. Hombre, es He que... stepped into the newly opened passageway. ¿Qué pasaje? ¿Qué dice? Ah, que se ha abierto aquí una cosa rara. Bueno, pues vamos. ¿Qué tal? Bueno, en fin. Cosas. ¿Y si me escondo aquí? Jejeje. ¿Quién me puede ver el narrador? Jeje. Bueno, pues no se puede. Solo puede teclear. Pobrecillo. Qué vida más triste. Le doy al botón. Cataploc. Bueno, vamos en el ascensor. Música de ascensor. Ay, no hay música de ascensor, me han timado. ¡Me han timado! Pues ha quedado buena tarde. Descending deeper into the building, Ajá. Stanley realized he felt a bit peculiar. Peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Okay. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. No me gusta, el narrador. Me inquieta mucho. Bueno, pues ha quedado buenos días. ¿Qué pasa, loco? No me gusta este sitio. Straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Bueno, pues bien. LOL. Ay, no me puedo tirar. Parece que hay un botón. Tal vez. Si lo aprieto. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ya está. Ya puedo dejar de hacer el tonto. Más mesas, en serio. Muy ineficientes. O sea, ¿dónde lo conecta? ¿Dónde está? ¿Estos son pantallas? ¿O qué es eso? ¿Dónde enchufas la lámpara? No entiendo, ¿eh? Ah, ahora quieres que encienda las cámaras. Vaya. Uy. Each bore the number of an employee in the building. Uy, 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 uy. Pero bueno. Pero esto es como Matrix. ¡Ay! Espera. Hay una roja ahí. Bueno, pues se ha quedado buena tarde. Vamos a seguir. Uy, 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 uy. Dame cuál era, 4, 2, algo, ¿no? ¿Cuál era la mía, loco? Ya no me acuerdo. Ay, que esto es un ascensorcillo. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Pues yo qué sé, bro. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. But wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Pues no sé, loco. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking
eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Está todo offline. Está offline esto, está offlineado. Pero si ya está offline es que no furula, ¿no? Pero 427. Vale, vale. Esto vamos por la 500, 521. Bueno, se ha quedado una tarde. Hay un 4 aquí. 4. No hace nada el 4. Te hablan ahora mismo, pero se supone que sigue funcando. Ah. Bueno. No puedo abrir nada. Mucho offline. Aquí un 5. Ah, mira, ahí hay un input. Vamos para allá. And when at last he found the source of the room's power, Ajá. he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Pues supongo que vamos a darle que off. Ah, ya la ha liado. Uy, 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 uy. Espérate tú, que no pete. A lo mejor se ha muerto el juego ya. Espera, espera. Oh, amanece ahí. Hay unas rayitas. ¿Qué son esas rayas? No puedo avanzar. Blackness. Ay, ay, ay. The rising chill of uncertainty. Bueno, Was it over? pues no sé. Tú me dirás. Espérate, espérate, que sale el garaje. He had won. ¿Qué He he had ganado? ¿Qué he defeated the ganado? machine. ¿Qué máquina? Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, Pero qué libertad. even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. ¿Qué rompecabezas? ¿Qué Where dice? had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? Tampoco But tengo as tantas sunlight dudas. streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone Pero tell el him narrador este se hace muchas pajas mentales. or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. No puedo volver. No puedo volver para casa. No. No puedo volver. Me veo obligado a... Supongo que esta es mi vida ahora. Stanley felt the cool breeze upon his skin, Uy, le he dado el micro. the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. No me gusta mucho esto, Was happy. Bueno. Si lo dice. Lo he bloqueado. Beat the game. Ok, supongo que he hecho el final bueno. En plan, el final normie de hacer lo que te dicen, en parte. Uy, ha petado el juego. Me sale que no responde, ¿eh? A ver si ha petado. Ah, no, ya responde. Bueno, pues creo que he llegado a un final. Imagino que hay más. El final obediente, sí. Vaya. Pues ahora voy a hacer todo lo contrario.
all of his co-workers Que sí, were que sí, gone. que sí, que sí, What que did sí. it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Tengo prisa. Perhaps he had simply missed a Tengo memo. prisa, tengo 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 prisa. When Stanley Que came to a no me set voy of por two la open derecha, books, this was loco. not the correct way to the meeting room, Ah, and pues te Stanley knew it aguantas. perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Solo para admirarla. Ay, 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 qué peta. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. ¿Qué hora es? Antes eran casi las 11:30. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Yo creo que Stanley ha llegado un día de vacaciones, que no sabe que es domingo o algo, y se ha venido. No me puedo hacer ni un At this café. point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Que no se puede Stanley hacer sat nada. around waiting for more dialogue, but at last he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de ahí? A 4. Stanley was so Ay. bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Oye, oye. Sin faltar. ¿Pero esto quién trabaja aquí? ¿Qué es esto? ¿Son planos? Bueno, pues ha quedado buena tarde. Esto no se abre. Esta escalera no me puedo subir. Todo mal. Peligro. No saltar. Penalización. $1000. ¿Por qué? ¿Por no hacer caso de qué? $5000. Bueno, vale, yo voy tranquilito. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. ¿Quién? ¿De quién habla? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. Okay. She's been waiting. ¿Quién está esperando? ¿Qué dice? ¿Se está flipando o no? Stanley ya no está bajo los controles mentales, a pesar de que paradójicamente siguió todas las órdenes que le daban. Ah, esa es la parábola, es esa. Que sigue las instrucciones del narrador. Ay, me cachis, se me cierran las puertas. Mira, mira qué mal impreso está eso, que está todo pixelado. Se tiene que comprar una impresora mejor. Mira el rodillo, este. No se abre. Esto no lo puedo conducir y estamparlo y salir de aquí. Bueno, en fin, vamos a la habitación oscura. ¡Ay! Hoy no. No, no. No. Porque... ¿Y no puedes enchufarlo? Oye, pero está enchufado. Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Sí, No, that wasn't supongo. supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Ah, jodete. Let me double check. Moviendo papeles. ¿Por qué? No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife. And the two pledge themselves to one another. Music comes in. ¿Qué? White, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. Ok. How is that even possible?
Pues no None of these sé. decisions were supposed to mean anything. I don't understand. Bueno. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't ¿Qué believe está it. pasando? Está How petando had I not todo. noticed it sooner? ¿Me dejas You're not irme? Stanley. You're a real person. Ah, claro. I Uf, can't menos believe mal I was que so soy una mistaken. persona. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety Vaya. protocol for real-world decision-making. Or Sí. did you not grasp the severity of the situation? Well, Hola, I don don't have Lura. that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on Uy, safe no, no, decision no. making in the real world. No, Please por observe favor. this helpful instruction. No, me va a instruir. Elegir. It's the best part of being a real person. Es la mejor parte de ser una But if used persona incorrectly, real. can also be the most dangerous. Pero si For lo haces example, mal, es muy in this peligroso. scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He Ajá. could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Hombre, Remember esto es that un falso right here, dilema, the ¿eh? real Puedo... world makes sense, and at Hay no cosas time should you make a intermedias. choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow ¿Qué? the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Practice. ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que practicar? Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. ¿Por qué? Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful, and whether you'll ever make a significant contribution to the No sé world, si lo de que just pete el remember audio es that in the vast, del juego o es vast cosa de mi infiniteness of ordenador. space, your thoughts and problems are materially insignificant. Pero le da un and toque the mucho feeling más should desagradable. subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, No es del juego. you may have noticed No, coma, ¿es del this juego has o no es del begun to juego? deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now Ah, ha that you're petado. properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Ok. Porque está todo roto. ¿Qué le he hecho al juego? Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Vale. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. Bueno, We just need to sí. get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Okay. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. En fin, que me están sobreprotegiendo ahora porque no se fían de que me suicide. Mira, mira, me lo dan todo masticadito, ¿eh? Así no me dejan abrir puertas. Bueno, pues ha quedado buena tarde. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Uff. No, por la hija de Bojack. ¿Qué está pasando? ¿Habéis hablado algo de Bojack? He visto el capítulo de que Bojack oye una voz en su cabeza bastante acertado. Eso pasa mucho.
No. Se ha atenuado todo. ¿Qué está pasando en este cuarto? No quiero entrar. Este juego tiene unos cuantos secretitos. No. Bueno, pues tocará ir. Yo qué sé, no me dejan mucha alternativa. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. But that means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. No me gusta este narrador. Me ha When llamado Stanley tonto came to a antes. set of 2 open doors, he entered the Están door on his left. cerradas. No acabo de entrar. Y bueno, vas a ver tú. Te voy a hacer caso del marrano. ¿Qué? No! Why did you do that? Quickly. Ay, hurry mira, back está in the other roto. direction. Perhaps we're not too late. Ay, mira, está todo muy roto. Qué gracioso. Vaya. Pero me hace mucha gracia que esté todo súper roto. Me tiene una tarde muy entretenida sacándome todos los finales. Pero con alguna guía o rascando. Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. Pero ¿por qué se raya tanto? What do I do? What do I do? No, I have to. I have to shut the game down. I have to. No, no me apagues el juego. No me apagues el juego. ¡No! Oye, oye, loco. No, loco. Fuck, me ha jodido, ¿eh? Me ha hecho hard reset. Ay, 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 que me salvo. ¿Qué es esto? Está todo... I'm here. I'm still here. No, Here in no. this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Ah. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just Solo had to tenías see. este juego, tu vida es muy Didn't I triste. impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. Ah. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. No. Oh. Bueno, pues no podemos hacer nada. If Esperaremos you'd aquí. just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been Claro. so perfect. Es un I poco worked rollo. so hard on it. I tried so hard. Que ha vuelto a Behave romperse. exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open Pero doors, ¿por qué se ha reiniciado he entered the aquí, door on loco? his left. El narrador es un tremendo actor. El actor de voz es genial. La historia es todo lo que tiene claro. Es todo lo que tiene claro que sé, ¿no? Ya me cargo el guión, pero hombre, hay que saber improvisar. O sea, este señor no ha jugado nunca a rol o algo. O sea, tiene que, si juegas a rol tienes que ser capaz de... Que no sé, parece que si quería que todo fuera tal cual, que haga una película, no un videojuego. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Ay, ha vuelto a petar. Behave exactly as Stanley would.
Pero que me va a obligar. Ha encontrado la manera de resetear el juego hasta que le haga caso. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Jeje, me empuja la puerta. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Ay. Behave exactly as Stanley would. Ya fuiste por la derecha. Pero que no puedo hacerlo en bucle hasta que le explote la cabeza. Just follow my lead and you'll be fine. All right. O sea que al final siempre decides. Esa es la paradoja. Nunca tienes libre albedrío. Vete a la izquierda ahora. Bueno, pues nada. Maldita sea. Pues, pero no te va a explotar la cabeza, me temo. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, No puedo Stanley bajar. walked upstairs to his boss's office. No puedo bajar. No puedo bajar. No puedo bajar. No voy a abrir esto. Sea posible. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Mira qué foto. Mira cómo se pica. Al final del closet está regroso. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Me vas a comer los cojones, narrador. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Decir el código. Okay, fine. You're not gonna do it. Ha. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. Exacto. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. Bla, He bla, knows what it bla, means to bla. take a story seriously. ¿Y mi If respeto you qué? didn't want to see what I had to A mí no me show you, respetas. then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Porque me obligas. Explain yourself, you coward. Porque me obligas. Uy. When Stanley came to a set of 2 Ay. open doors, he entered the door on his left. Ay, pero bueno. Pero Stanley no. Stanley no entres. Hello? Are you... Stanley no caigas en la trampa. Sé libre, loco. I need you to make a choice. The end. ¿Qué es esto? Are you listening to me? Gracias por jugar a Stanley Parable. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué ahora hay créditos? The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step Socorro. forward. Encuentro el Please final bueno o algo. choose. Do something. Anything. Pobrecillo, ahora me da More pena. important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide.
Pobrecillo. Time to make sure Ahora me da that mucha your lástima. plan is the best. Este es un final. Se supone que te dice de decir un código por el interfono, pero tú no Now puedes I wait hablar. for you to decide what's the right thing to do. Saber solo existe como concepto, así que por sí solo no hay historia. ¡Ay! Hemos llegado a otro final, supongo. Y ahora volvemos a empezar. ¡Guau! Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. ¿Cómo? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. What? What? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Puedes bajar, qué bajo. He stepped into the newly opened. ¿Qué ordenadores? Si pones antes de que te lo diga, pasan cosas también. Es lo que he intentado, pero no me acordaba de cómo era. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Escape. Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Pues vamos. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Vámonos. Vámonos a morir. ¿No me deja? Ah, vale, que ha petado. Se había quedado At this enganchado. point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Vamos, 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 vamos. Ya está, y me he muerto. Pues baja las escaleras de antes. Te ha chocado con un tubo. ¡Guau! ¡Ay! ¿Qué pasó? No, loco. Déjame salir. As the machine whirred into motion and Oh, bueno. Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Me va a aplastar Perhaps eso. his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. Pero hombre. He resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Está cerquita, Bueno. F, gente. Ahí se ha parado. Farewell, Stanley, cried the narrator, Ah. as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. ¿Qué? In a single Hay un visceral metanarrador. instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Bueno. Ay, 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 ay. ¿Pero qué ha pasado? Pero si no me he morido. Me he salvado. Let's fucking go, gente.
Mira, mira lo que hay ahí. ¡Wow! ¡Un And yet it would be texto! just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? ¡Wow! When Pero mira every esto. path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. ¿Qué está pasando? Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? No. No. No puede ser. No puede ser. Están todos aquí. Todos los cuadros. Está mi ordenador. Está todo como está todo. Mira. Está todo y no hay habitaciones. Era todo mentira. No están planificadas. Ay. Madre mía, madre mía. Señala esto desde el principio del juego. Ujú. Ujú. Bueno, que te explica como detalles del juego por lo que veo. Ya, pero no los puedo abrir, ¿eh? Ya podríais haber hecho ahí una animacioncilla, loco. Mira, esto es como lo de Monstruos S.A. De pronto abres y te vas al cuarto de un niño. El sueño de cualquier liberal. Mm. Sonidos de botones. Es la narradora de los narradores. Este es el museo del juego, te explican cosas de todo tipo. Mike Wazowski. Exacto. Ajá. Oh. María. Aquí tenemos los... ¡Ay! ¡Ay! El solitario del Windows. ¡Ay, no! Lo he apagado. ¿Y esto qué es? Ajá. Dios, es que no se puede hacer más zoom. En fin, que se apaga. Ojo, se enciende esta. Se enciende al rato, se vuelve a encender. Aquí están los créditos para que los leas con paciencia. Kevin Braid es el narrador. Vamos a pegarle. ¿Y que aquí qué hay? Una cosa y allí qué hay. No sé cuál me transmite más confianza. La oficina. La sala de mantenimiento. Ok. Aquí la fotocopiadora. Muy estéticos. Estos carteles están muy bien. Me estoy volviendo loco. Tal vez no sea la misma imagen. Estaba ahí el reloj antes. No lo recuerdo. ¿Cómo vuelvo? Puedes chequear por mí. Puedes comprarlo por mí. Más finales, menos finales. Más narradores, menos narradores. Más Stanley, menos Stanley. Hay screenshots de Stanley Parable HD Remix. El punto de Stanley Parable HD Remix es ganar. Un punto es perder. Greenlight. En septiembre de 2012. Como que pusimos Stanley Parable en Greenlight. Valve procesó, aprobó los juegos de Steam, bla bla bla. Ay, que solo con esto ganaron para que les pusiera el juego.
Indietrónica con ilustream. Ya te digo, es un museo. Bueno, a mí me gustan los museos. Me gustaría más si tuviera un hilillo musical. Oye, oye, mira, aquí lo tienen un poco fundido, que enciendan bien las luces. Bueno, aquí, no sé, esto es una sala muy futurista. Aquí tienes un muro y una bicicleta. Zona de guerra. En el desarrollo, tempranamente en el desarrollo, diseñaron un final en el que Stanley terminaría en un campo de batalla luchando contra aliens. La acción del juego se convertiría como la guerra en contra del narrador. Que bueno, que se dieron cuenta que mientras lo hacían que era demasiado bromista, ¿no? Demasiado bobo. Y como que no quedaba bien con el tono del juego. Además, algunas personas lo interpretaron como hacer... Como reírse de la gente a la que le gustan los shooters, que no era que no era su intención. Hombre, podrían haberlo hecho. Para mí, le hubiera dado más puntos. Si te ríes de los que les gustan los shooters, la verdad es que para mí le das puntos al juego, ¿eh? Un juego que se ríe de los shooters es algo positivo, no negativo. Como reírse, no sé. ¿Qué pone? Son tan... ¿Qué pone gloves? Ay, 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 pero que se cambia. ¿Cómo son los juegos? ¿Cómo va? Espero que te vaya bien, tal, no sé qué. Bueno, ahí tienen mensajitos. Aquí qué pone. Después del segundo tráiler enviamos... Ah, ¿qué? Que le pidieron a la gente que le enviara emails al narrador. Que le enviara preguntas por email al narrador. Mm. Ah, bueno, mira, que son como preguntas para el narrador que nunca llegaron a usar y que las han metido aquí. Pero aquí salen los... Salen como el email suyo, de verdad. Are you gay? ¿Por qué? Por Ding Dong, ¿eh? Ding Dong, que estaba lucido ese día. Mm, ¿Cuál es el significado del número tal? Hostia, mucho texto, ¿eh? Que le gusta el juego. La bromita de la época. Ya, eso sí. Mm, Congratulations. Bueno, yo qué sé. Paso de leerlos. Esta es la salita. De cargo lift. Ahí es donde me he subido antes, ¿no? La segunda versión. Que le cambiaron. Ah, que se puede saltar. Ah, que te puedes matar también. Ok. Bueno, pues lo tendré en cuenta para cuando rejuegue. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, ay, que se vuelve a reiniciar. El timer del apartamento. En una versión anterior.
Te daba 15 segundos para pillar el teléfono. No pillarlo te lleva a otro final. Curioso. Mucha luz aquí. Sala de conferencias. Que bueno, que lo de pillar Ay, mira, aquí es como que te dice opción 1, opción 2. Una opción vend. Discutimos el número de diseños, pero al final fue la versión más simple la que ganó. No te esperabas un final así, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que yo este juego lo probé hace mucho tiempo. Y precisamente el primer final al que llegué fue matarme. Entonces yo sabía que me podía caer y matar. Pero claro, no lo he hecho. No lo he hecho porque sabía que iba a pasar. Pero me caí sin querer. O sea, yo la primera vez que jugué, me maté. No entendí la señal y fui ahí como sin valla ni nada. Pues yo tiré para adelante y me caí. Y me maté. Así que... sí. Y mi amigo que era el juego era suyo, se rió de mí. En plan, ¿cómo cojones has muerto? La primera suele pasar. To confusing ending. To confusion ending. Yo de no sé qué tal, no lo leo. Bueno, qué sé. ¿Qué va? ¿Qué para mí? ¿Qué es esto? Sending levers. Esto yo no me lo he encontrado. Bueno, qué sé. Ok. Un poco aburrido, ¿eh? Esto. El juego está pausado. Ah, mira, esto es del menú. Ah. Ah. Que era muy frustrante. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más queda? Esta es por donde había tenido que subir antes. Freedom Ending. El reloj. Ahí está funcionando. La oficina del jefazo. Ve. Muchas versiones, espérate. ¿Esto qué es? No me gusta esta sala. No es obligatorio leer todo ya, pero yo estoy observándolo todo. Pero no me conocéis, que me gusta cotillear de todo. A ver qué ponen por aquí. Este monitor. Ah. Yo esto no me lo he encontrado, creo. Ajá. Bueno, qué bonito. Este final. Muchas versiones preliminares. Me da mucha pereza leer, ya llevo leyendo mucho. Eso no sé qué es. Hay como una sala ahí. Ajá. From left to right. La evolución de la oficina de Stanley. Marzo y febrero de 2020. Tío, sí que tardaron. Hostia, sí que le dieron vueltas a la oficinita, ¿eh? Para lo que dura.
Antes tenía 2 monitores, luego solo tiene uno. No entiendo muy bien, pero... También comí una sopa. Por ahí se sale. Yo no tomo una sopa desde el paleolítico, pero me da pereza. Este juego es bien viejo. Si no lo digo tanto por viejo, sino por... No sé. Que tardaron mucho en decidir el cuarto. ¿Por qué tanto perfeccionismo? No lo entiendo. Si no puedes interactuar, me parece un poco... No sé. O sea, no creo que tengas que... Es que no sé por qué le dieron tantas vueltas. No lo llego a entender. Por aquí ya ha pasado, pero estoy mirando a ver si se me ha olvidado alguna salita. Bueno, supongo que no. O al menos no muy importante. Vámonos. Ah. La voz del narrador. Ajá. Ah, aquí. Pero ¿dónde las escucho? Stanley stood on the roof. Stanley pushed the number 6. Then he pushed the number 4. And finally, he pushed the number 6. Stanley walked over the bridge. No sé, no se pueden escuchar muy bien, pero... Yo nunca entendí bien esta parte del museo. Pues no sé. Los fideos chinos con caldo de torrico, muy bien. No, vámonos ya. Me ha aburrido el museo. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Cállate. Can you see? Can you see how much they need one another? ¿Quién? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this No game. quiero, no As quiero. long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Así está bien. Bueno, pues yo creo que está bien, ¿no? Ya hemos terminado el juego, hemos muerto. Pantallazo negro. ¿Cuánto llevamos jugando? 1 hora y media, jo, pues podríamos jugar más. A ver. Que hay que darle escape. Pero con cada final se supone que avanza en algo. ¿Hay alguna cosa que avanza? Hay más finales, ya me imagino. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. ¿Pero hay como inicios distintos o cómo va esto? Ah. He puesto un input. Espérate, ¿está cargando la barrita? No. No carga. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left.
Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Oh no, 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 not again. I won't Sí. I'm not going to encourage you. I'm not going to say Sí. anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever ¿Quién it tendrá is más you enjoy doing paciencia? so much in this room. Please take your time. ¿Quién tendrá más paciencia, yo o él? Oh, justo eso hiciste. Hombre, por supuesto. Ay. ¿Quién tiene más paciencia, yo o él? Yo tengo un móvil. Esto no lo sabían ellos en 2012. Que iba a tener yo un móvil. Bueno, pues ¿qué se comentan? ¿Estáis hablando de fideos? Ahí no puedo mover. Tengo el ratón secuestrado, así que no puedo. Dato bueno. Me tiré horas cocinándolos, pero el caldo de solo beberlo te llenaba. Esos son los buenos caldos. De como cuando vas a un ramen, ahí, uff, madre mía, menos cuando me toca verme el de Carmen, porque maldita de Carmen se pide siempre un ramen con nuggets. O sea, vas a un ramen y te pides un ramen con nuggets. Yo de verdad que no entiendo a esta muchacha. Después le sobra y yo como tengo mentalidad de pobre no puedo dejar que sobre comida en la mesa. Entonces me acabo lo que no se acaba la gente y me lo bebo. Y es como que está bueno, pero a la vez sabe a pollo frito y arruina todo el caldo. Es horrible. Yo una vez comí ramen y estaba muy rico, pero no me gustaba la comida muy caliente. Ah, no me gusta la comida muy caliente. Yo depende. Sí que es verdad que suelo preferir comida fría. Pero con un día que hace fresquillo, un buen ramen. Además, lo que pasa es que me gusta también tener la cerveza fría al lado y comer algo caliente. De pronto haces así un trago a la cerveza y haces ¡ah! Eso es vida. Creo que compré huesos de cerdo o algo así en una carnicería y filetes de los buenos. Ah, hombre, así te sale un buen caldo, claro. Si lo dejas horas haciéndose, que el hueso ahí vaya dejando pozo. Se volvería a hacerlo, mezclaría con huesos de pollo también. Mentalidad de pobre es como mentalidad de tiburón, pero de bien. Exacto. Yo tengo mentalidad de pobre que es no tirar nada, arreglarlo todo, intentar siempre arreglar algo antes de tirarlo, desmontar piezas y guardar cacharros. En plan, desmonto cacharros y me quedo con los cables y me quedo con todo y tiro ya lo que no puedo utilizar. Es gastar muy poco. Siempre intentar gastar en cosas que permanezcan lo máximo posible. Investigar muchísimo antes de comprar algo para comprar lo que es más acertado y lo que sé que no me voy a arrepentir porque cada compra cuenta. Ya propuse los efectos del elevator. Yo creo que no propusiste ninguno. Porque de cerdo es muy fuerte. Supongo. Cocido de varios días. Las croquetas de cocido es manjar. Ya ves. Eso mi abuela ya no hace porque le da mucha pereza hacer las croquetas, pero alguna vez le ha ayudado y madre mía, qué bueno. Luego están buenísimas, ¿sabes? Encima cuando son muy caseras, quedan normalmente como más... No sé, no queda tan compacto, queda como una masa amorfa, pero además yo que sé, mi abuela las hace muy... no muy aceitosa, pero que cuando la muerdes... No, realmente no. A veces, o alguna frita sí, es como que se deshace en la boca, ¿sabes? No es como que tienes que masticarla mucho. Son croquetas con tropezones, gordas, sí. Eso. Bueno, mi abuela tiene la técnica de las hace con las cucharas, haciendo así, como que... Y yo siempre me decía, no están lo suficientemente compactas. Y yo, bueno, pues nada, pues otra vez. Te puedes comer la masa cruda y todo. La masa cruda, bueno, es que mi abuela luego las pone sobre huevo, ¿no? Es como que las pone en huevo, luego creo que era huevo, luego lo ponía como en harina o algo así, y luego a freír. Entonces, bueno, sí, supongo que la masa en sí te la puedes comer cruda, porque al fin y al cabo es el puchero hecho pedazos. Hecho una pasta. La buena técnica de la cuchara. Pan rallado. Pan rallado también, sí.
Con perejil. Bueno, mi abuela no le pone perejil. Aquí no somos muy de ponerle perejil, pero no porque no nos guste, sino porque no sé, no hay costumbre, pero con perejil también está bien. Iba a coger el mando de la 64 para seguir jugando, ¿sabes? Bueno, en fin, no sé si ya está, ¿no? Ya me he cansado. Hemos hablado de croquetas. Ahora puedo bajar. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to Sí, his hombre, hacia boss's arriba. office. ¿Qué te lo creíste, pringao? Ah, ¿qué es aquí? ¿Aquí duerme alguien? ¿Puedo dormir yo? Esta es mi nueva casa ahora. Hay un Stanley coche, ¿eh? just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive No, yo no he economy, pensado tanto why en eso, had ¿eh? he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Esta madera. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Eso es Why verdad. did doors close automatically behind him Eso ya me lo wherever he había went? preguntado yo. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself. This is all ¿Cómo que no? too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! Claro. He yelled. This is all a dream. Es un sueño. What a relief Stanley Plop, felt plop, plop, to have plop. finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't Espérate, going to se lose está his job. repitiendo He esto. wasn't crazy after all. He Socorro. thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. Estamos en un bucle. He imagined himself flying and began to gently float above ¡Oh, the oh! ground. Estoy flotando! He imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it ¡Oh! it was ¡Qué so guay! much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. Pero yo tengo el poder del universo ahora. And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly El bucle. strange. I'm dreaming about a voice describing Está me, marcándose un thinking about how descartes, it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight Que nos of vamos a the blanket despertar. on his skin, the press of the mattress on his back, Oh, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up. he Let thought me to wake himself. up. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. ¿estás seguro? ¿No necesitas un abrazo? Ay, no, nos ha despertado. Bro,
Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am Tengo un real. jefe. Please, just someone tell me I am real. I must be Ay, que se real. pone I todo must- rojo. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. ¡Ay! Bueno, se ha quedado ciego. This is the story of a woman named Mariella. ¡Uy! Pero bueno. Espérate. Mariella woke up on a day like any Trans other. rights. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Ay, no, que está But on this muerto, particular Stanley. day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Vaya por Dios. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Vaya. Una señora un poco rara. Yo creo que no era muy normal, ¿eh? Esta es otro final. Qué final más bueno. Vaya final. Bueno, en fin. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ve por la puerta de la izquierda. ¿Qué puerta? ¿Esta? Oh. Welcome to the whiteboard ending. Console bark. ¿Qué? El final de la pizarra, pero no puedo interactuar. Espero que te haya gustado. Pero no se ha acabado el juego. Esto sigue aquí. Esto sigue. A lo mejor puedes poner eso en la consola. Es que no sé cómo va lo de la consola. La consola es como... no sé qué botones. Voy a poner la C. Ahora no va. No me va, tío. Le estoy dando la C y no va. Le he puesto la C, pero no lo rula. Seguro que lo has cambiado. Mira, aquí está. C. Pues no sé, le pongo la L. Es el modificador archivos del juego o algo así. Pero entonces, ¿cuál es? ¿Qué tecla es de normal? Debe ser modificando archivos del juego. Pero ¿cómo se...?
Mm, pues no sé. Pero, uy, uy, uy. ¿Pero por qué ha puesto esa tecla, loco? Qué tecla más rarito. No sé por qué me ha cambiado como el... ¡No! Lo he liado. Tras. Descartar. No se puede poner predefinido. Pues no sé muy bien qué ocurre. ¿Estás en Steam? Sí, estoy en Steam. Sí, creo que sin modificar archivos del juego no se puede. Debe haber tutoriales. Entonces, ¿qué hay que hacer exactamente? Haz esto. Espérate. Que me vais a dar las instrucciones. Vete a Steam. Al juego. Me voy a Steam. A biblioteca. La mente del final ya terminó. ¿Cómo que ya terminó? Busca las propiedades del juego. Clic derecho, propiedades. Y busca opciones de lanzamiento. Eh, Actualizaciones, archivos locales. Explorar, realizar copia de seguridad. Idioma, betas, mando. Y le pones en opción de lanzamiento esto. Console. Pero yo eso no lo encuentro aquí, ¿eh? Parámetros de lanzamiento. Los usuarios avanzados pueden añadir cambios a los parámetros de lanzamiento. Primero busca el juego. No, ya lo encontré. Vale, le he puesto lo que me has dicho. Sin espacio al principio, simplemente guión console, ¿no? ¿Y ahora qué? Ya lo he hecho. Y ahora, pero no hay ningún OK aquí. Cierra y abre el juego. Pero ¿y ahora qué? O sea, ¿le doy a regresar al menú? ¿O cierro de golpe? ¿Por qué hay techos tan altos? Todo tiene como un efecto de... cuanto más lo miras, más lejos parece. ¿Ves? Ahí es como que está súper cerca, pero yo miro y está como muy lejos. Ahora antes de cerrar. Salte completamente y lo vuelves a ejecutar. Guardar si eso. ¿Cómo se guarda? ¿F6? Ah, F6. Bueno, he guardado F6. Y ahora que le doy escapar y regresar al menú, se guarda en el menú. Cargar juego. ¿No? Bueno, yo qué sé. Salir. Y ahora volvemos a ejecutarlo, ¿no? Creo que no has guardado, pero bueno, sí que he guardado, ha salido como un saving. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no me sale? Ah, está aquí. LOL, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué hago yo con esto? Jugar, cargar juego, comenzar partida. No cierres la consola. Cargar juego, ¿no? Este. ¿Cómo le doy? Ah, vale. Bark creo que era. Sí.
Pero que tenía que darle en el menú. Ah, que yo pensaba que tenía que entrar. Ah, espera, barra bark no era como un... Pues claro, aquí ya no me sale la consola. Ah, me sale aquí. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Pongo este o pongo el lustro? ¿Este o pongo este? Ya lo he hecho. De hecho eso, ¿no? Barra bark. Hidden. Claro, así. Un comando. Bark. 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 ¿Por qué no va? Bark. Ahora no me ha dicho, no sé, no me ha dicho nada. Yo no sé qué onda. Nunca he hecho esto, así que no sé cómo funciona. Hola, Elo. Estamos intentando sacar un final raro. Pero... Ay, ¿por qué no está la consola ahora? Ah, no, porque no le he dado a la L. Ahora. Hidden. Hidden no sé qué quiere decir. Hidden. Color corrector system. Escribe Park. Park. ¿Y ahora qué hago? Pone SVH1. Sí, pone eso. ¿Por qué tengo que poner eso? ¿Qué va a pasar? No quiero romper el juego, no quiero hacer trampas. Dale a la E. E. English 0 en movie. SVH1. Dale al escape y dale a E. Escape. E. ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Ahora puedo ladrar. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Stanley went around touching every little thing in the office. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Es furro. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring. ¿Por qué? ¿Pero qué It hace had really eso? been worth Decidme the qué detour, hace. after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ser un tramposo. Pero aún no quiero ser un tramposo. ¡Ah! ¿Qué he hecho? ¡Ah! Me sale la consola. But Stanley didn't want to Es go un final back en to the serio. office. He wanted to Vale, wander vale, around luego lo and hago. get even further off track.
So now in order to get back, he needed to go, From here, it's, oh, no. No, it's to the right, my mistake. No. Pero bueno, ahora me va a marear. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see, we went down right, Spoilers. left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Que me atropellan. Ahí lo he apagado yo. Bueno, pues nada. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Stanley, close your eyes. No. Okay. No cierres los ojos. We just have to go back to, No cierres los ojos. Who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. No, otra vez no. We don't wander so far off track, hmm? No. Okay, from the top. No. Remember IP address. Puedo seguir ladrando. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Busca tu oficina. Te has saltado al final, lol. Me he saltado al final. Pero puedo repetir lo mismo, ¿no? Espérate. ¿No? ¿Por qué el de ladrar también interacciona con las cosas? When Stanley... Wait. What? No, Hay más puertas. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm not going to read the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. ¿Por qué ladrar es el botón de interacción? Come, Stanley. Let's find the story. Quiero aquí. Quiero ir por ahí, pero no puedo. Ah. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely Bueno, mala was a suerte. story here before. Do we need to restart the game again? No. I find it unlikely Calla. that we'll ever progress by starting over and over again. But it's gotta be lo he better petado. than this. Okay, let's give it a shot. Why not? ¡No! Me ha reiniciado el muy puto. Ay, me cachis. No es que pete, es que así es como cargan los juegos hechos con este motor. Pasa con Portal. A muchos finales, este camino es bien largo. ¿Qué opiniones más raras? Porque la verdad es un montón de interaccionar. ¿Qué pasa si pongo Bark?
Ahora ya no... Ahora ya no ladra. Mejor si ladro, ¿no? ¿O qué? Bueno, pero podemos hacerlo en cualquier momento. Bueno. All of his co-workers were gone. What could it mean? Sigue para Stanley decided adelante. to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Qué puertas más raras que se abren las dos direcciones, ¿eh? ¡Ah! Me he bloqueado. Socorro. Jeje. Qué divertido. Es una puerta. Es una puerta. Hace cosas de puertas. Esto es como el sketch de I think you should leave la puerta. Esta no la puedo cerrar. Fíjate, órale. Esta no se cierra, ¿eh? Esta se cierra sola. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go Exacto. back the other direction and see if we missed anything? Venga, vamos. Esta la puedo abrir y cerrar. No. Solo no hay access. Aha! I knew we'd missed something. The story. Here it comes. ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es físicamente esto posible? ¿Qué estoy entrando a habitación esta? No. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Es euclidiano o algo, sí. ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué me estás haciendo? ¡No! ¿Por qué ahora es todo posapocalíptico? Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, Madre mía, tiene Alzheimer ahora. you win. ¡Ole! Congratulations. ¡Corre! ¡Ole! Put in a lot of hard work, and it really paid off. Gracias, So, good gracias. job. Muchas gracias. Oh, Gracias. Gracias. no, I ¿Cómo don't que feel no? right about this at all. ¿Por qué We no? both know you didn't put in any actual work for that win. ¿Cómo que no? Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Oye, oye, oye. Okay? I'm getting weirded out by whatever this No me place is. I don't care infravalores, what might happen this time. I have to restart. No, otra vez no. ¿Será posible? No he ganado porque ahora me ha hecho reiniciar. Es muy puto. Mira. Adventure Line. ¿Qué cojones? Mira, aquí tenemos cosas. Puedo teclear. Bueno, vamos a seguir la línea. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Esta se va a cerrar. Mírala, mírala cómo se cierra.
Ah, esta sí que la puedo abrir. Sí. Oye, esto es nuevo, ¿no? No puedo apagar ese. Se sacan mucho menos. 38 horas consiguiendo todos los finales. Pues no creo que me haga tanto, pero... Espérate, que me pierdo. No me importa, que hago en 48 horas. Pero bueno, 48 horas haciendo cosas en bucle. 48 horas en la habitación de la escoba, de la aspiradora. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. No, Stick with me. no. Now we can both agree Hay que hacer that una the paja nature of mental. existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective Pero, bro. construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten Sí, the mood. estaría bien. Bien. Me gusta esta canción. Así sí que me gusta jugar, joder. Esto sí, ahora sí que es un GOTY. Hombre. Claro que sí. Mira estas cajas. Qué cajas, madre mía. Todo mejora con música. Una gran interrogación, ¿eh? Que se acaba la música, ¿eh? Que no se acabe, que vuelva a empezar. Venga. Este zigzag. Fua. Mira, cuánta energía. Madre mía. Lo había apretado ahí, ¿eh? Espérate, pues que había por ahí. No, que perdemos el dinamismo. Vamos. No perdamos. Cut the music. No. Go back and look at that fern. Espera. Stanley, this fern will be very important later in the story. Vale. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Ok. Vamos a mirarlo bien, ¿eh? Los helechos. Que no has pasado por las paredes. Se te olvidó ir por el techo. No, que te ha saltado algo interesante. Cuenta las hojas. Uy, demasiadas hojas. Pero las hojas pequeñitas, ¿no? Referís a cada una de las hojas. Vale, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Espérate, que vamos a empezar por esta que es más pequeñita. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¿Qué pasa? Las ramas. Eso está haciendo, me asusta. Que no, que estoy contando las hojas, no las ramas. 24 contando hojas. Ha saltado un efecto muy chulo. Vuelve a los archivadores. ¿Qué pasa con los archivadores? Que me he perdido aquí.
Que va haciendo zigzag o algo. Tiene un efecto en los archivadores. ¿Qué efecto tengo? Esto yo no lo sé. Pues dime tú qué efecto, loco. ¿Qué efecto? Sigue la línea, que he seguido la línea. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más efectos quieres de mí? No puedo ir, pasé. Ah, qué pena, ya no sale. ¿Qué pasaba? Bueno, no me lo digáis. Si queréis repetimos luego. Me ha gustado mucho el momento musical. Espero que haya más. Bueno, ¿qué cuántas ramas? Yo qué sé, tío. Voy a decir 24. ¿Qué sale? Ah, bueno. Wait, No. what? We're back at the office? No. Un poco raro esto, ¿eh? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? ¿Qué sé, tío? Yo sigo la línea. Como un día que te hago caso porque me has puesto música, ¿eh? ¡Ay, no! Esto otra vez no. ¡Ah! No quiero ir ahí. Es muy aburrido. No hay otra salida. Mira, aquí hay un ordenador. Lo podemos apagar. Still missing the doors. Did we make a mistake following the line? Perhaps we could have found La the línea story on TM. our own. En fin, cosas que pasan. Yo quiero hacer clic en trucos para hacerme rico y luego contratar a gente que haga clic por mí. Sigue la línea. Venga, seguiremos la línea. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. Bueno, venga, How would it? reinicia. Restart. Dios mío. ¿Qué? Venga, ¿qué hacemos ahora? Seguimos la línea. ¿Me pones la música? Ponme la música. You know what, Stanley? ¿Qué I pasa? say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent. Hombre, ponerme people, right? música. Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Bueno. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? No, ¿y por qué no esta? Esta. O esta. ¿Por qué tiene que ser esa? ¿Por qué el 29? Ah, no es el 37. Bueno, sí, el 37. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path. Venga, a new vamos. story. Well, it could be anything. Vamos. What do you want our story to be? Go wild. Quiero que Use sea your musical. imagination. Whatever Quiero- it might be, Stanley, Quiero que sea un I'm ready remake for it. de 7 novias para 7 hermanos. Quiero tener unas coreografías. Oh, Ay, you no. again. Stanley, Tú I also tenme want to otra vez. veto the line from having any role in our awesome new story. Bueno. No lines or monitor rooms. Ay. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Bueno, vamos a seguir la línea. Seguir la línea. Seguir la línea. ¡Ey! Pero, bro. La línea se ha ido. ¿Qué se ha escondido la línea? ¿Esta salita? A choice. Oh. We get to make a decision. From here, the story is in our No. control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Bueno. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes,
Then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley. Our destiny awaits. ¿Pero por qué por la derecha y no por la izquierda? Bueno, pues nada, pues vamos aquí. Hay una silla. Ah, pero si nos llevaba al mismo sitio. Loco, que si daba igual la derecha que la izquierda, si estaba todo predeterminado, iba a ser lo mismo. No hay libre albedrío. The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? Mira, ya vamos jugando casi. 8 times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to figure out what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. No, no vas a reiniciar. Ay, 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 ay. Uy, 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 ya la ha roto. No sé. Tienes un propio narrador. El narrador desobedeciendo al narrador. Pues no sé. Uf. ¿Me puedo sentar? I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime... ¡Ay, que ha petado! Yo estaba muy tranquilo ahí sentado. No, otra vez aquí, no. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Pero man. Se ha olvidado, ¿no? Podemos volver a la línea. Stanley went around touching every little thing in the office. Ay. Nor did it advance the story in any way. Jeje, esta es la habitación de los porros, Sunday Days. No podemos volver a la línea TM. No sé. Parece que no. ¿Y si volvemos donde la planta? Antes me ha dicho que la planta era importante. Que no... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un badunts? Ponerle el input. ¿El qué? Wow. Yes. This room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Awaiting input. Pues no me he fijado. Es el mismo, finalmente. Sí, no cambia. Ha venido... ¡Socorro! Demasiados ruidos. Left. Oh no, no, it's to the right. My mistake. No, no, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly
Oh dear, would you hold on for a minute? ¿Cómo me habéis dicho que era el código ese? Código del input era... No lo encuentro. Ah, lo habéis puesto nuevo. Vale. Estoy bajando. Pues lo vamos a poner. Let's see. Ja. ¿Quién es el más Say, listo? This is me being serious. In fact, this is my serious No. room. It's where I come. Pues la to be tienes serious. sucia. That table is the most serious table I could find. I Bueno, looked pues... at many tables, hundreds of tables. It's possible I looked at over 1,000 tables. I honestly don't know. The specific number isn't as important. En serio, esto es la más seria. Tables I looked at, this one No is parece the muy most seria, serious. I relate this story to impress upon Parece you una the mesa en la que le extent to which pegaría un this is the moco. most serious room I have, which is why I brought you here. You just tried to activate server cheats, which of Trampas de course servidor. runs the risk of breaking the entire game. You've got no respect for the strict order of scripted narrative events, and I just can't have Esa that. es. It's time to get serious, Stanley. No jokes, no games. Outside of this room, I might be more tolerant of those things, but now we're in the room. Pero Which déjanos is why I'm divertirnos. subjecting you to the most serious punishment I can think of. 100 billion trillion years standing here in the serious room. Perhaps Vale. after that, we can talk about the severity of your actions and whether you've learned anything. But until then, serious room, go. Bueno, pues es una habitación seria, con una mesa un poco seria, pero bueno. Nos podemos esperar. ¿Cómo que pongo impulse 101? ¿Quieres que ponga impulse 101? He puesto impulse 101. Castigado por usar chetos. Pone... bueno, ok. Whoa! Did we not have the talk? Are we not in the serious room this very moment? Did I not tell you how many tables I looked through? I'm going to be conservative and say it was somewhere in the tens of thousands of tables. Any reasonable person would say I spent an absurd amount of time doing nothing but looking at tables, and I Qué vida más genuinely triste tiene. considered each one too. I took a hell of a lot of notes. I kept the notes in a different room. That room is less serious than this one. It's more of a notes room. Again, the point of this story is to convey how serious I feel this cheating issue is. And I'm sure you'll agree with me once you've fulfilled your new punishment. Infinity years in the serious room. En I serio. generally have trouble reading human emotions, but I'm going to go out on a limb here and say that you're devastated by this devastado, crippling new no. punishment. As well you should be. It's the most serious I could think of. Can you get more serious than that? No, you can't. Don't try. Bueno, pues se ha quedado buena tarde. Still no effect. The problem is clearly the serious room. It isn't serious enough. That's on me, Stanley. I apologize. Muy bien. I'm going to the store to look through more tables. Muy Hopefully bien. I find one that conveys how wrong what you're doing is. Now, where did I put those notes? La otra habitación, que era menos seria. ¿Sabes si pones subcheats 1 por cuarta? No lo sé.
No pasa nada, creo que se ha ido. Música de ascenso. Creo que no volverá nunca. Wow, 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 wow. Ay, no, me equivoqué. La habitación menos seria. Haz esto, reinicio. Bueno. Volver a comenzar partida, reanudar partida. Pero tengo que guardar F6. Justo antes de llegar a la habitación de tu jefe, te sale rápidamente. Ok. Tengo las dos perracas aquí, míralas. Una y la otra. Mientras esté cerrando la puerta, te salís. Ole. All of his co-workers were gone. Bla, bla, What bla, did bla, it bla. mean? Para ir a la del Stanley jefe decided había to que go to seguir the la meeting puerta room. correcta, Perhaps ¿no? he had simply missed a memo. Espérate. ¿Este es nuevo? ¿O qué? No sé. Están todos con el mismo error. Míralo. Input received. Ahora tiene dos rayitas. Antes no había como solo uno. The end is near. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vamos Yet there caminando, was not a vamos single person here caminando. either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might... Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ahora ya no me dice, no, aquí otra vez Coming no. to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ¿Cuál es la puerta? ¿Esta? No. La que queréis que entre y salga es esta. Stepping... Está petado. He roto el juego. ¿Y ahora qué pasa? Vete. Ahora puedes entrar al baño, creo. Ay, 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 ay. Devuélvete. Eso. No va. Al baño. Que he ido al baño, que no me deja. Mira. ¿Lo escuchas? A lo mejor es porque el baño no deja entrar a perros. Ah, no se puede. Baja. Espérate, que mi perra quiere salir. Nini, ¿pero por qué le haces esto a las Lore? Nos mareas a todos. Está feo. Qué tía, más pesadita. La Wendy en cambio aquí y la Marta bien. A ver. Me habéis dicho que para abajo.
Tiene que estar más near. Bajo, pero me vuelvo por aquí. Ah, mi lugar seguro. El narrador ha muerto. Ah, el narrador se ha quedado dentro. Pues no lo oigo. Vete por el principio. Comando favorito hasta ahora. Vale. Oh. 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 You are now leaving. Que me estoy yendo. ¡Ay, la puerta roja! Que si hay un escape por ahí o algo. ¿Estás hablando involuntariamente o te gusta? Me gusta, me gusta. Vamos al 58, no sé cuántas llevamos ya. 59. Pues macho, ya podría ir un poco bien en el ascensor. Cada vez hay menos luz, ¿no? Ojos a mí. 60. Ajá. Escape. Escape. Bueno, no sé, un pijo. Cada vez más lejos. Cada vez más. Más cerca. Cada vez más cerca. ¡Ay!
¿Qué ha pasado? Una barra abajo. ¡Ay! Date la vuelta. ¡Ahí! ¡Ah! Pero ya está. Jeje, así nadie me Stanley molestará. simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to Exacto. do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In Exacto. here I can be happy forever. Eso es. I will be happy. Exacto. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? Es He posible. no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Probablemente. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. A él creo que Now, se le just a muere little todo. bit closer. Uy, fue horrible, no Now me it's cargo el even vídeo. closer. Here it comes. ¡Ey! No sé qué he hecho. ¡Ah! ¿Y este qué? Se ha reiniciado todo y ya está. Bueno. All of his co-workers were gone. What could it mean? ¿Qué más queda? Yo quiero el de la música otra vez, pero ya no me acuerdo cómo lo he hecho. De nuevo intentará predecir el futuro, supongo. Revisa todos los ordenadores. Pues eso he hecho. Intenté todos los inputs. A ver, aquí, ¿qué? Si no puedo abrir, ¿no? ¡Ay! Ya, que ya. Vamos hacia el final de Minecraft. No hay más, ¿no? Ah, bueno, aquí. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make it. Oh, please. El petar el juego. Are you really just doing this for the achievement? ¿Qué? Click ¿Qué? the door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, no, supongo. no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. ¿Pero qué clic es este? I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Bueno, pues vamos a hacer muchos clics. Eso era un logo. Esto es spam anti-spoilers. Ah. I want this achievement to have meant something. Y que It has to para be los están a true spameando. reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Espérate, esta no es la... ¿Qué? ¿Cómo que 417? No me rayes. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. No. No, ¿dónde está la 37? Aquí. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so.
Now, back to door number 437. Qué pesado, déjame. Dame el logro ya, güey. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Será cabrón. Pero lo hace con razón, ¿eh? Yo le doy. Okay, now go climb on employee 419's desk. Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Creo que es la primera mesa a la que me puedo subir. No sé cuál me ha dicho, la 19. ¿Qué me ha dicho? No sé cuál me ha dicho. Ah, 410. Voy. We've almost got it. Now the copy No. machine, do that one again. ¡Ah! ¿En qué momento se ha caído esa taza? I hate Monday. ¿Dónde está la fotocopiadora? Nosotros. Aquí. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. Yes! ¡Sí! ¡Lo hemos desbloqueado! No se ve, pero lo he desbloqueado. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far Lo he desbloqueado. You can't jump. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really? Now, ¡Sí! what are you thinking? Bueno, ¿ahora qué había que hacer? ¿Qué queréis que hiciera? Great success. Great success. ¿Qué queréis que hiciera? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Tenéis que mirar a todos los ordenadores. Y no sé dónde más tengo que mirar ordenadores. ¿Por la izquierda o por la derecha? 8 veces, 8 veces. Ah. Yet there was not a single person here either. Derecha, no, Feeling F. a wave of Bueno. disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oye, ¿y esto? Esto yo no lo había podido abrir hasta ahora. ¿Qué onda? No mates al panda, loco. Mira este ascensor. Música de ascensor, gente. Relájate, Elo, no te preocupes. Escucha música de ascensor y relaja tu mente. Los cascos ya llegarán. Susurra Stanley, no sé si se escucha. Stanley. Ah, no, que dices el narrador que lo susurra. Está cantando, ¿no? Ah, me siento mucho más relajado. ¿Cuántos pisos tiene esto? Es que no pone el número de pisos. Solo hay felicidad y amor. La tristeza no existe. Paz, chicos. 760 pisos, creo. Vale. No tengo un problema.
Puedes parar el ascensor cuando quieras. No, no, yo hasta que llega al piso. Yo le he dado subir. Algún piso tendrá que llegar. No creo que llegue, ¿no? No llega a ninguna parte. Pero yo quiero que llegue a lo más alto. Yo quiero llegar a la luna. No estoy seguro. La música tendrá un momento donde haga bucle, ¿no? Debemos estar por el 300 aún. Bueno. ¿Con quién habla? Aquí es donde te puedes sacar provecho de los juegos del móvil que nunca juegas. No tengo juegos, creo que no tengo muchos juegos en el móvil. Tengo uno que te enseñaba cómo funcionaban las redes eléctricas de las instalaciones eléctricas, en plan de las torres eléctricas, de cómo las llevan desde la central de electricidad, cómo llevan y abastecen de distintas maneras las poblaciones. Es un juego didáctico muy guay. No sé cómo se llama. A ver, lo voy a buscar. Se llama Balance se llama, con B, Balance. Y eso, es un juego como de poner torretas. O sea, está muy bien, o sea, a nivel de juego es divertido, pero encima es didáctico, ¿sabes? Bueno. Realmente este gameplay me está gustando mucho. O sea, este en concreto, el de esta escena, que es escuchar música relajante, un señor cantando un poco y un ascensor en movimiento. Me parece muy bien. No se llama Balance, no, es con B. Piso 500 ya casi. O sea, imagínate, ya vamos a ir por el 666 ya. Nada, gente, que llegamos al millón. Creo que ya ha repetido, ¿no? Ha hecho el bucle, ya ha dicho Stanley otra vez. Aquí hemos venido a ver comer naranjas. Mínimo el 69 al menos. Bueno, ya, ¿no? Venga. Pero si estamos en el mismo sitio. Que hemos dado la vuelta. Pero es un simulador de ascensor. Solo estaba vibrando la revelación. Es para... A ver, yo creo que no es un ascensor, es una sala para relajarse. Igual que están las salas del pánico. Yo creo que esta es un simulador de ascensor. Tienen trabajos para fabricar cosas y tienen habilidades. Ya, pero ¿cómo va? Porque a mí me han timado muchas veces diciéndome que hay trabajos para fabricar cosas en los juegos. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf.
looking behind paintings. Desperate, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Ah, bueno, bien. Hay mucha música en este juego, ¿eh? ¿Quién lo diría? Vamos a ver las fotos. Son muy de paisajes, ¿eh? Y las tiene repetidas. And rejuvenated, Stanley calmly ya walked está. forward into the opened passageway. Bueno. Silvagunner, ¿para cuándo? Silvagunner, no sé cuál es. Anti-Panic Room, me encanta. Exacto. A mí me gusta mucho fabricar cositas. 2000. 2485 era el código. Esto está bien para speedruns. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself. To question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Voy a controlar la mente de todo el mundo. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this Hay una place habitación con where un número freedom así meant en rojito que no sé qué quiere decir. La 528. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Silvagunner es un grupo de personas que hacen mashups de canciones de juegos y se les va Was this the only muchísimo. reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Pues un día me ponéis algo en la crapola. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Veneno, canela. Pero huele a canela. ¿Qué dices? De verdad se ha vuelto completamente loco. Y me ayude. ¿Qué está pasando? Tenlura.
Da los botones en el orden. Ha perdido totalmente su cordura. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his... Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? Sí. After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Sí. Quiero controlarlo todo. Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. Está In bien. the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making it a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened. Sale como el botón del 3, pero acabo de pulsar. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first. So Goodbye, Bridge. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Busca botón morado. Punta rojo con azul para morado. Mira, el botón morado. Dale. ¿Qué? Pero si ya está todo muerto. Ah. Socorro. Y hemos morido. Creo.
No han pillado el sistema de los botones. Nada, te estoy troleando, no puedes. Vale, vale. ¿Y qué me queda por hacer? Me había dicho el de los ordenadores, pero ¿hay un teléfono sonando? Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you Plan de verify that Twitch, this no is me aviso de que correct? estás en directo. Pues lo siento, Giovanni. Es culpa de Twitch. ¿Qué quiere que haga? Excellent. Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. Yo no he contactado con nadie. Bueno, en fin. Me habían dicho que había un final con ordenadores. O algo. Que se hacía con ordenadores. Este no se puede apagar. 1127 cajas, bien. Ay. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 3 horas, ya va siendo hora de terminar. Que este juego no es como el Zelda, esto es infinito. Podemos jugar otro día si queréis que siga intentando desbloquear cosas. No, no hay ordenadores. Digo, ¿dónde están? Empleado 419. 400. Este ya lo ha pagado. Empleado 423. 22. 24. 23. Ya está pagado. Secretaria, habitación. Pues. Pero ¿cómo llego? Si no podía. No podía, ¿no? Empleado 434. Pero 34. ¿Dónde está, loco? Manda a la secretaria ahora. 35. 34. Apagado. El último es tu ordenador. ¿Pero cómo apago mi ordenador? Cada vez que lo hagas se reinicia. Y se genera el siguiente ordenador. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might... Oh, no, no, not again. I won't be part of this. I'm not coming to a staircase. Stanley walked upstairs to his boss's office. Se rompen muchísimo los diálogos, Si no te esperas un mierdos. Ah, amigo. Vale, ahora va por 3. Y pero reinicio en plan me vuelvo pa mi casa. Oye, 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 que ahora podemos entrar en el baño. Oye, 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 oye. Como el boss sabe. Because the boss knows what the boss says. Go if the boss suffer losses, then that's what the boss chooses. ¿Qué? ¿Pero podemos cagar o no? Ay, qué bien. Ay, uff, 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 No se hace ruido de cadena de... Y no hay reflejo, vaya mierda de... Somos vampiros. You can take a shit in the Stanley Parable. Exacto. Entonces reinicio, me has dicho Demblurad que reinicie. Mira, podemos ir al ascensor otra vez. Ding dong. Reinicia, vale. Volver a comenzar la partida. ¿Y ahora qué? Hay que cambiar el orden.
All of his co-workers were gone. What could it mean? Oh, Stanley pero no decided to puedo. go to the meeting room. Perhaps No puedo he'd simply pasar. missed a memo. No me deja pasar. Ahora, en el 434. ¿No es ese el 434? No me deja. ¡Ah! ¡Claro! Esto es lo que pedí por teléfono. Vicio otra vez, supongo. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Mira, mira, están todas las cajas. ¡Ah! ¡Qué gracioso! No me lo creo, juego Tron. Entonces hay un par... Pues es que están todos los sitios. Mira, ahí también te he interpretado de caja. Es muy gracioso. Y estará en la sala... En la sala... Estará en la sala también extraída de cajas. No, aquí no hay cajas. No, aquí no hay cajas. Ay, me cachis. Ya no hay cajas, solo están ahí las cajas. Esta es la máquina expendedora, vale. Ay, no, creo que ya la perdí. Creo que la he perdido. Ay, me cachis. Mátate ahora. ¿Cómo? ¡Ay! Señal de cargo, vaya ese. ¡Ay, güey! De haberme dicho 2 milisegundos antes. Sí, mátate, jeje. No lo escribáis en el chat, no vaya a ser que os banee Twitch, Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. No me deja. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Hay que apagar todos los ordenadores antes que ese. Oh, oh. Soy el rey de España. Y Luz, tu vida es valiosísima y te queremos mucho. Bueno, pero no me deja aún. Hay como que apagar el resto de ordenadores o algo. Agáchate. Clícales y eso. Ah, había que agacharse. ¿Y ahora qué? ¿Esta ya está hecha? ¿Nos vamos a matar? ¿Hacemos la suicidación? Para hacer la suicidación, ¿qué había que hacer? Había que seguir y tirar por abajo. Mátate primero. ¿Qué había que hacer? No me acuerdo cuál era la ruta para el ascensor ese. Primero máquina expendedora derecha. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time understood true happiness. Then the feeling went away, and he felt sad again. Then it came back, and lingered for a minute or two. Now it's only half there. Just a kind of, tingle. Cosquilleo. Ay, no he vuelto a decirlo, perdón. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly Dar cargo, captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Yo no sé por qué quería de verdad que viniera. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Claro, o sea, por eso. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, Para que oigas al narrador. Pero si eso ya lo he oído. En la primera runa he venido por aquí, creo.
No, no, mentira, la primera no, pero en alguna he venido y he escuchado al But at narrador. last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left Siempre está en el to get final de back to matarte. business. ¿Pero es por aquí? Sí, es por aquí. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. ¡Órale! But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his ¡Tírate! death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. ¿Qué haces? Que es que soy poderoso. Bueno, pues te queda buena tarde. ¡Oh! Vaya, 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 vaya. ¡Ay! 427. Welcome, Stanley, to have. ¡Wow! ¡Hay muchos botones! Hay muchos botones. Bienvenido al cielo. No, bienvenido al cielo. O sea, no ponía la N, era have. Ah, que puedo tocar los botones. ¿Puedo apagarlos todos? Se vuelven a encender, ¿no? Droga. Eso está al nivel del verde que bolitas de aire. Hay otro logro en el juego que es no jugar por 7 años. ¿En serio? Bueno, pues si queréis intentamos cumplir ese. En 7 años comprobamos. Yo estoy en ello. Bueno, ya, ¿no? Ya me he cansado. Bueno. Vete cuando quieras. ¿Y queda alguna cosa? No había uno de Minecraft que habéis dicho por ahí. Ay, pero ahora esto está más oscuro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se han fundido las luces. Que venga el de mantenimiento. When ¡Ay! Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Pero por qué de pronto estoy aquí? Ah, un pasillo flotante. This was not the correct way to the meeting room. Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's ¿A qué incredible he wasn't plataforma fired years invisible os referís?
es invisible. Ese pasillo que cruza por las dos puertas. O sea, ¿y cuándo salto? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Dame un chance, dame un chance. Now listen carefully, this is important. Oh no, esto es Stanley Matrix. walked through the red door. ¿Cuál era la buena en Matrix? Ya no me acuerdo. Ay, aquí hace falta tarjetita. Hay que vaya por la roja, vamos por la roja, como los comunistas. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. La buena era la roja The en two of us Matrix. always trying to Esa. get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Qué mal rollo. ¿Pero qué estamos? ¿En un bucle? Donde solo hay puerta. ¡Ay! What do we want? What are we looking for? ¡Oh! ¡La galaxia! ¡Yes! Beautiful. Ya ves. If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. Hombre, esto es un I momento actually muy feel bonito. Happy. Me alegro por ti, señor narrador. ¿Qué se está formando en el cielo? ¿Me puedo tirar al espacio? Let's fucking go. Ah, no, no me deja. Oh, oh, oh. Colorinchis. Colorinchis. Mira de esta magia. Ya no hay nada más. ¿Ya o qué? Esto está verde, esto está todo verde. Bueno, vamos a estarnos quietos y voy a mirar ahí al horizonte y ya está. Fondo de pantalla. Presionaste 8 veces. No sé si he encontrado la puerta 8. Oh, ahora las particulitas naranjas y magentas. Que se van haciendo rositas. Bueno,
Antes tienes que hacer una cosa. No sé si es reiniciar o volver por la puerta, pero esto es muy bonito. No tienes que reiniciar, vale. A lo mejor tienes que ladrar. Y tío, esto me está dando un sueño. En plan, pero en el buen rollo. Es como... Me podría poner esto solo para que me cogiera el sueño y dormir. Elu ya está relajado, se ha ido. Si no, esto también vale, ¿eh? Si estás enfadado, te pones esto. Te relajas. Esto me recuerda a acostarse y sentirse como basura, porque hay como basura. Es que el narrador también se harta. ¿De cuántos colores y cosas hay? O sea, ha empezado con el blanco. Oye, ya no hay. Ah, hay estrellitas otra vez. Ah, bueno, ya ha reiniciado. Bueno, ya no hay más cosas nuevas. No, wait. Where are you going? No sé. ¿Qué pasa? Es que ya tío, vamos a irnos un poco. Yo entiendo que te ha gustado, a mí también. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Uf. Bueno, pero siempre podemos repetir, loco, no te rayes. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. No te lo quito, quédate allí. Te puedes quedar allí, ¿no? Hostias. Hay que matarse. Otra vez. Estamos pensando lo mismo. Saliendo unas cuantas veces. Vale, pues volvemos. Él está encerrado contigo. ¿Por qué? Pues si antes había quedado él encerrado en lo del boss y me había dejado en paz. Está obligado a narrar su historia. Good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. Bueno, pues ponemos el fondido de pantalla otra vez. Qué sueño. Aquí es la 1:21, ¿eh? Lo del boss no se entiende. Y es completamente crítico. No se sabe si se quedó ahí el narrador o qué ocurrió realmente. Si entras y sales te va diciendo cosas. Pues que mira esos colores, qué bonitos. Esto es un bug del original y decidieron poner un final. Pero el que es un bug, lo de las luces. Tenía que pasar algo y se quedó en bucle. No. What do we talk about? You're risking everything we achieved here. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? Que no, que tengo superpoderes, que puedo hacer una mortal flip. Please, Stanley, think about what you're doing. Ah, lo de la puerta del boss. Tiene sentido. En vez de complicarse la vida dijeron, vale, pues ponemos un final. ¿Pero por qué quieres que me muera? ¡Tírate! Es hora de hacer el diablillo malo que te sale en el hombro. You are going to stay here, aren't you? Te juro que es entrar aquí y me coge sueño. Ya, adelante, empezaste mira.
Yo creo que si no le denunciamos no pasa nada, ¿no? Ya empezó, me suena a marca de garbanzos. Ya empezó, los mejores garbanzos. Ya no me dice nada, ¿eh? Ya no me sigue. Ya me puedo matar. Que no me va a decir nada más. No me va a decir nada más. Me quito las voces de mi cabeza. Por fin soy libre. Por fin soy libre. Por fin soy libre. Ah, no me he matado. ¿Ves cómo ahora tenía superpoderes? No. No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I Ya can't te go back trae. to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Stanley, let's go back to the other room. Uf, me da mucha lástima, ¿eh? My God. Is this really how much you dislike my game? No, Would you no. throw yourself from this platform over and over to be rid of it? No. Literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Ay, me está dando mucha pena. No. No lo está leyendo bien. ¿Por qué me haces esto? No quiero saltar. Esto es como hacer la run asesina en Undertale. No quiero. Joder, me ha dado mucha lástima. No quiero que interprete que no me gusta su juego, me he quedado, pero ya he visto el bucle, es como señor, haga más. Quiero una segunda parte de lucecitas. Ay, bueno, tocará lanzarse. No me muero, You're just getting a kick out of it. I No, don't know anymore. es súper I just cruel wanted us to este. get along. But I guess that was too much to ask. No, It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. no, no, Do you no, actually want to stay alive? Or are you just teasing me? no. I wanted us to be happy here, Stanley. I really did. I wish I still thought that was possible. Socorro, pobrecito. El narrador está harto también de narrar el pobre. Ya, por eso me gusta este final, porque es en el que salimos los dos ganando. O sea, consigo que él haga lo que yo quería, que era que dejara de narrar, y yo me llevo un fondo de pantalla guapísimo. Entonces es el mejor final, es el win-win. O sea, ojalá el de la línea terminara aquí, porque entonces ya sería espectacular. O sea, de momento mi final favorito es el de la línea por la música que te ponen. O sea, ha sido mi momento favorito hasta ahora. Pero este es obviamente el final más satisfactorio que he encontrado. Es un final muy bueno. Es que es eso, es uno en el que tú te saltas y te dices, ¿sabes qué? Voy a estar de tu lado, vamos a hacer esto, tal. Confía en mí y confías en él y te lleva a este lugar tan bonito y lo compartís juntos, pero claro, no te puedes quedar aquí para siempre. Entonces, claro, para salir pues simplemente reinicias, pero es que si le haces pasar al pobre por lo de saltar, es muy cruel. Mira qué cruel. Te quedan ya poquitos finales. Mira qué cruel va a ser esto. Es extremadamente cruel. Pero saltar a la larga te mueres. Ya me imagino que sí. Pero me parece súper cruel. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Y se acabó. Pero y es su sufrimiento. Pobrecillo. Bueno, ¿y qué me queda? All of his co-workers were gone. What could ¿Qué it más mean? quiere de mí? Stanley decided ¿Qué to más go to queréis the de meeting. mí? Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Vete al mismo lugar. Ah, la puerta blue.
Bueno, pero eso me parece muy feo. Es muy desconfiar en él después de este final tan bonito. Oye, ¿este pasillo era así? When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was grand, majestic, perhaps, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. La oficina va cambiando. Juega con tu mente. Following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot. Ahí hay letras. I'm not your A, enemy, B, really. D, E. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You give me absolutely interaccionar con el nothing so far. entorno. Tell you Eso what, voy a mejorar el let me juego. take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Te enseña variantes de habitación. Ay, ay, ay. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. In total, dan abiertas. Good old Neil, Skid, Nicol Nachos, Bola. Stanley, 427. Is online. Llevamos eso jugado. Que va, llevamos tanto. You're objectively ranked tal out of tal players worldwide. Why not ask some friends for help? Error, film list empty. ¿Pero por qué es tan faltoso? Let's give it the intro sequence. Only the worst 3-person players choose the blue door. Hold on the corrector. Complete against the Stanley Parable.
All file leaderboard. Bueno, no sé. Vamos por aquí. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Ahí, se va a cargar algo. ¡Ay! Hay un bebé y fuego. Towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and Me encanta que el fuego tiene tridimensionalidad y el bebé. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. No, se va. Ay, apaga la luz. Your Ay. input was extremely valuable. De nada. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Socorro. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Tenías que dar al botón por 4 horas, es un final. No me lo creo, no puede ser verdad, por 4 horas reales. ¿En serio hay alguien que haya hecho eso? No, ¡ay! ¡Es el Minecraft de verdad! Stanley, is this any better? Pero The no le han thing I've always denunciado ni desired, nada. A game I had absolutely nothing to do Ah. with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Está sonando, pero... Here, no, here, and then... Ah, está haciendo aquí. Ah. Let's see, what does it need? Yes, of Ya course. está And bien. just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. No está mal. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it diamantes. out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Pero que en serio puedo mirar. Dime por favor. Dime por favor que puedo. Fuck. Voy a tener que entrar ahí. Y te pone la musiquita del Minecraft, es genial. Ay, qué fantasía, por favor. Ay, pero es que están todas las texturas Oh, my. cambiadas. Looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? No he traído nada. Me va a estallar un creeper. Ay, mira, ahí hay carbón. Socorro. Y aquí hay grava. Y aquí, ¿qué cojones? Son setas. Y esto, tierra. No. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. ¡Ay! Me ha cortado. ¿Pero ahora que me va a poner otro juego? ¿Es el Portal? Yes, I don't even know what this game is, but I love it. Es el Portal. You ¿Qué trapped in a glass cojones? box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired.
I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Por fin puedo interactuar con algo. I'm curious. Let's go find out what the hell this is. No sé qué tengo que hacer. Jeje. Ah, que ha bajado. Creo que en el Portal cuando lo jugué me pasó igual. Que no sé cómo se baja. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Porque es un Portal tal cual, ¿eh? Genius. Me gusta You know mucho. what? I think that's plenty. I really No. don't care much to see you stumble through any more of these games. The fuck. Pero, bro, ¿qué es esto? Esto es un juego de terror ahora. Y 208, 509, 510. $123. Oh, ahí hay luz. La única luz. Oh, ahí hay un ordenador. ¿Qué es esto? Es un programa de sonido. Y más cosas. De luz. ¡Ay! ¿Qué pasó? I wonder what he found. Me pregunto qué encontró. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. Está I hablando wonder if he's conmigo en vez de happy con with his Stanley. choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand Salte de ti, soon what I te was trying to entre tell la him. mugre. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Vale. ¿Cuánto me queda? Porque ya llevamos casi 4 horas y estaría bien terminar. ¿Queda algún final? ¿Quedan pocos finales? ¿Algún final por rematar que sea cortito? ¿O cortamos ya por hoy? Si ya hemos hecho la mayoría me da un poco ya igual que me falta alguno. ¿Has hecho el final del apartamento? No, pero es que no me acuerdo cómo se llega.
Creo que es el segundo que he hecho, que yo he desconectado el cable. Es el Stanley had último, never solo seen queda the place ese. this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. El cargo by. Ah, aquí el cargo by. Solo queda ese. Ah, pues mira. Pues, let's fucking go. Hacemos eso y terminamos. When Stanley came to a set of two open, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. And here it was. Todo es cortito pero intenso. No, sí ya, sí ya. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. A ver si yo ya digo que jugué porque me dijiste que era cortito y dije, pues bien para un domingo y dejárselo hecho. O sea, en plan, lo jugábamos así y tal, y descansábamos un poco de Zelda y ya. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Te juro que la sala esa, los colorines, me ha dado un sueño que es que no está escrito. Como anti-chamber. Es muy tranquilito. No sé cuál es anti-chamber. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. Es el apartamento de mi casa. Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. ¡Socorro! Está sacando el pan del horno. Okay, there we go. No me creo que vaya a salir All right, now, una I persona. want you to come in and tell me all about your ¡Ay, no! Ya decía yo. Gotcha. Será cabrón. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? No. They want to commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. Será I'm cabrón. trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Esta This era is a mi very mujer. sad story about the death of a man named Stanley. Ay, no, otra vez. Buenos días, empleado 427. Presione 8 en su teclado. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Anti-chamber creo que no lo tengo. Pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Presione K para pasar tiempo con las muchachos. ¿Con los muchachos? So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations.
Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. No, se ha convertido en una How could there mesa. possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Plot twist, nunca saliste de tu oficina. Me ha dicho que no pulse, pero... Parece que no avanza esto. Parece que se ha quedado ahí, ¿eh? Que va a hacer el tiempo y ya está. 24 horas así. Dale. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Pero no... I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Por favor, Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Ya está. Ya te hemos hecho todos los finales. ¡Ay! Pero hay muchos papeles. Pues esto no ha pasado nunca. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. ¿Qué te parece? Uy, hay papel. Bro, pero ¿por qué hay papeles? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. It was okay. Estaba bien. Creo que es la primera vez que mide implant. Estaba bien. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No hay papeles. ¿Qué te ha parecido? Espera, reinicia. Que reinicie otra vez. Una última cosa que puedes hacer es activar el cargo by, salirte y luego matarte. Sí. Already this was uncomfortable.
And Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again. Esta frase ya me la has dicho. Subir al objetivo 434. ¿Para qué? Creo que ya lo he hecho. ¿Cómo? ¿Cómo te tiras por la ventana? ¿Cómo te subes? No puedo. ¿Cómo subo? Me estás troleando. Ay, ay, que sí que se puede. No sé cómo lo he hecho. Pero no me deja pasar. Pero ¿y ahora cómo paso? Si no puedo. Agáchate. Oh. At first, Stanley assumed he had broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Uff, qué gag exactamente. Ay, que puedo. No lo he hecho en mi vida. Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Ah, que la ventana está Now, ahí. think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Le ha dado 8 veces. ¿Qué? No es que 8 veces, eso no lo he hecho. Se rehúsa a hacerlo. ¿Quién, yo? Pero no sé, al 8 veces, en plan, en cualquier momento. No. Dar al botón 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya lo he hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No hace nada. Yo pensaba que decíais 8 a la puerta 8. Y yo digo, Dios, si vamos por la 400, ¿será que no hay puerta? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting. Pues no me ha salido nada. Perhaps he had simply missed a memo. Ahora toca allí. Venga, vamos al Yes. Ah, 430 y algo, ¿no? Ay, no, era en la habitación anterior. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers.
At first, Stanley No veo seemed to nada. have broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative Creo que ya tropes. no le deja poner Now el that you're código. here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Gangly Stanley no sé liked qué es. most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yes. You too will become quite unbearable. La musiquita está muy bien. Parece que va a estar así hasta que reinicie, ¿no? Pues creo que voy a aprovechar y voy a despedir el directo con la musiquita esta de fondo. Porque creo que ya es como hasta el infinito y yo me quiero ir, que llevamos 4 horas y y hoy quería que fuera una sesión corta. Así que, en fin. Algún día respetaré el horario que me marco. Así que nada, voy a aprovechar, creo que puedo cambiar a... espera. Que sí que va la esto. Pero no sé nada más, solo se ve la ventana. ¿Qué te pareció el juego? Opina, please. Vale, a ver, me parece que es una especie de... ¿Cómo explicarlo? De escoge tu propia aventura, ¿vale? Pero llevado de una forma muy metanarrativa y desde el humor. Y bueno, y sí, desde el humor, desde varios tipos de humor, ¿no? Porque está desde el más humor... ¡Uy! ¡Ay, que se peta la música! ¡Que se peta la música! Bueno, en fin, a ver qué pasa mientras. Entonces, me ha gustado, está muy bien, tiene algunos momentos muy divertidos, otros más confusos. Ha estado bien que me guiarais porque hay algunas cosas que no sabría... Ha muerto la música. Había algunas cosas que no sabría cómo haberlas, o sea, no las habría hecho. O bueno, al final, también es que quemarte el juego en una sesión de 4 horas seguidas a lo mejor no es lo más divertido. A lo mejor es un juego un poquito más de echarle distintos ratos, ir experimentando. No sé en su momento qué tal. O sea, no he leído mucho sobre el juego. O sea, sé que es un juego que se recomienda de forma... que se recomienda de forma recurrente. Pero no he leído mucho sobre su narrativa, porque al fin y al cabo me parece un juego bastante experimental. O sea, no sé, a mí me ha gustado, está muy bien, no me parece, o sea, tiene momentos que son geniales. O sea, lo bueno que tiene es
cuando realmente no te esperas por dónde te va a salir. Porque hay otras veces que, no sé, a mí cuando se pone muy en lo de que estás muerto, es que no sé qué, qué tal, ahí me aburre. Pero en el momento en el que te vuelves un compinche con el narrador y el narrador te empieza a animar y te empieza tal, y es como un personaje más, ya deja el papel de narrador y parece un compañero. Entonces cuando el juego me mola un huevo. Pero claro, yo entiendo que tiene que tener una de sal y una de arena, ¿sabes? O sea, una de cal y una de arena. Que me encantó. Está graciosito, sí, aunque una tarde te lo fundes. Todo el mundo hace el final normal y luego a trastear. Y te hace plot twist a tope. Yo el primer final, creo que al final sí que ha sido el normal. La verdad es que no sé. El actor de voz sí, sí, o sea, el actor de voz es topísimo. Que me suena mucho, no sé si será el mismo, pero el que hace, los que hacen los vídeos de esto que son como pajaritos, que están todos animados en After Effects, que explican cosas de ciencia, me suena mucho su voz al de esos vídeos. No sé si será el mismo o son gente que se parece mucho. Sí, a ver, el primer final, que es el que te salga el paisaje y todo eso, entiendo que es el normal. Pero es que, claro, si juegas la primera vez, es el típico que hace todo el mundo porque es dejarte guiar, es como el tutorial. O sea, ese final, lo normal es que, a no ser que seas muy patoso, como me suena que fui yo la primera vez, ya os digo, a mí me suena que la primera vez que jugué, hace años, es que claro, por hace años y probé varios finales, me suena que hice el normal, que hice el que es como el normal, pero le das al otro botón. Y me suena y el de caerme por la plataforma. Es que me suena que hiciera algunos, pero no jugué mucho, porque ya te digo, no me parece que es un juego. O sea, no es un juego que me despierte mucho atractivo. A un nivel, o sea, me parece que es como un juguete. O sea, más que un juego que diga, ¡fua! Es como, me parece como un cubo de Rubik que vas probando, ¿sabes? Y al final ya hay un momento que o te cansas porque ya no te apetece buscar las combinaciones más tal, o yo qué sé, o es que realmente a mí lo de que esté tan limitadas sus mecánicas está bien porque hace que no te pierdas demasiado, pero por otro lado me semifrustra. O sea, lo hace demasiado. O sea, hace que se le vean mucho las costuras, pero entiendo que creo que está hecho a propósito. Creo es que es lo que es autorreferencial, ¿no? Que miras al suelo y no te ves los pies y cosas de esas. Así que no me parece un punto criticable. Simplemente que a mí, no sé, hace que lo vea aún más como un juguete. No sé si me explico. O sea, no intento restar, el juego me parece que está muy bien. Estoy hablando un poco de cómo del pozo que me deja. Me deja que es como los minijuegos del WarioWare, que no son los. No sé si me explico. Es como algo con lo que puedes entretenerte muy bien, pero que no me deja un legado profundo. La experiencia no me deja un legado profundo. Me deja sorpresas y me deja risas y me deja como instantes, pero no me deja un fuá, ¿sabes? No es un juego como, por ejemplo, sin intentar compararlo con juegos con narrativa, ¿no? Como puede ser que te puede impactar por sus personajes o su historia. Algo como el Tetris, que es como en el que puedes. Porque aquí al fin y al cabo estás como siguiendo un camino ya prescrito, pero la gracia está en encontrar esos caminos. En cambio, no llega a ser un juego en el que tú puedes crear tu propio camino real, o sea, algo que no está específicamente calculado. O sea, normalmente o sea, hay juegos que es como que te dejan unas reglas y tú juegas con esas reglas y no es que estén calculadas, es que el juego consiste en que te han creado unas reglas y tú juegas con ellas. Pero este no, este es que es eso, es como un libro de elige tu propia aventura. O sea, lo que tienes que ir buscando es los saltos. Cómo saltas a la página tal, cómo saltas a la página tal cual. Y ir sacando los totos. Es más como ir buscando los trofeos, más que encontrar tus propios trofeos. O sea, me parece que es más complicado encontrar tus propios trofeos. Está todo muy calculado, ¿no? Esto de la ventana, está todo muy calculado. ¿Tú te crees que has encontrado algo que ha roto el juego? O sea, es como que tú crees que vas a poder romper el juego, pero el juego es que no está roto. Es que cada cosa que vayas a encontrar está pensada. Entonces eso
supongo que es la propia, a lo mejor es un poco el mismo mensaje, ¿no? Que intenta darte el juego, que es que jamás vas a tener libre albedrío en el juego. Y es como, está bien, o sea, está bien porque creo que lo han transmitido. Si eso es lo que intentaban, me parece que está bien transmitido. El jamás vas a tener libre albedrío, al menos en este juego. Pero a la vez me parece un mensaje muy simple, que está llevado de forma muy divertida, pero es, no sé, no me explota la cabeza. No es un juego que me haya explotado la cabeza. Es parte del mensaje, como lo dicen al final del museo. Sí, me imagino. Un Ultra Deluxe, qué guay, me encanta. Igual van a sacar un Ultra Deluxe en algún momento, se supone que este año, pero no creo que lo cambien en ese aspecto. Depende de tu decisión, cambiar las páginas. El museo explica bastante bien lo que buscaban. No sé, el museo es que los textos se me hacían un poco pesados de leer, ¿sabes? Lo que te quiero decir. O sea, no sé si es mi monitor o qué es que mi ventana, para grabarlo lo he puesto en modo ventana, porque si no se me hacía muy complicado. La resolución se hacía un poco rara. Y no sé si es que mi monitor o que yo estoy ciego, pero es como que las letras costaba leerlas. Son pesados. No, es normal. Entonces, yo qué sé, no me he quedado mucho con lo del museo. Me he quedado un poco, pues, no sé. Es como, no entiendo por qué rehicieron 3 veces la habitación de Stanley. Es que, ¿por qué, por qué tantas vueltas? No sé, pero bueno. Son textos, son todos pesados de leer. Es más importante el concepto del museo, supongo. Sí, o sea, el plot twist del museo, no sé. Lo de la segunda narradora, esa que aparece en un momento, o sea. Yo entiendo que el juego le gusta jugar con el concepto de que se pueden romper los juegos, ¿no? De que el juego al fin y al cabo es un medio interactivo, ¿no? Que se parece, realmente el videojuego se parece más al teatro de lo que se parece al cine. Para que no sea la habitación 429 ni la 426. Eso ya no sé qué quiere decir. Pero bueno, que el videojuego se parece más al teatro que al cine. Y es como que hay un guión, pero siempre hay un margen para la improvisación, ¿no? En el cine es como si el director no quiere que improvises, corta y punto. Pero en el teatro, en el momento en el que tú sales al escenario, puedes pasarte por el arco de triunfo lo que te haya dicho el director y hacer lo que quieras. Otra cosa es que decidas hacerlo o no, que te gusta hacerlo o no, pero como poder, en ese momento en el que estás delante del público y de los focos, puedes hacer lo que quieras. Pues el videojuego se parece más en eso que al cine, más al teatro. Y entonces aquí lo que te intenta decir es que da igual lo que intentes improvisar, es que los cambios realmente impactantes en el juego están todos calculados. Y todo lo demás, que es lo que digo, tiene una jugabilidad tan simple que es, o sea, todo lo demás es adorno, pero no tiene nada porque lo único jugable son esos interruptores, ¿no? Que es un poco lo que el juego metanarrativamente te trata de hablar, que es que al final tú estás pulsando botones y aquí que tú vayas por una puerta u otra es como pulsar un botón. O sea, es una elección de sí o no, es binaria, ¿no? Es como que o pasas por ahí o no pasas por ahí, pasas por la otra. No es como al final de dos opciones, intenta siempre ser muy reduccionista. O de opciones muy puntuales que no tienen vuelta atrás, yo qué sé. O sí que tienen vuelta atrás, pero es para hacer lo que no habías hecho antes. Eh, no sé, en ese sentido, me frustra sentirme limitado, pero bueno, que está bien, porque creo que al final es lo que decís vosotros, que es lo que intenta el juego, frustrarte porque jamás vas a encontrar algo nuevo que no esté calculado. Y ya está. Pero como digo, pues no me explota la cabeza. Ahora a ver la review de Dayo. Pues, no, seguramente la haya visto, pero no me quedé, o sea, no la tengo muy reciente. No tiene una específica, ¿no? De Stanley Parable. Tendrá una donde habla de él. Tenían que asegurarse de que sea el número 427, el número perfecto. Porque es el número perfecto. Eh, el juego trata de la interactividad del videojuego y del papel del narrador en cualquier forma. Ya en la Ultra Deluxe añadirán más opciones calculadas, así que habrá más diversión y momentos narrador. Tiene una específica de Stanley Parable Die.
Ah, pues no me acordaba. Pues no sé, a lo mejor no me la he visto, a lo mejor me la salté, o a lo mejor ya no me acuerdo. Porque yo es que cuando descubrí a Dayo me vi absolutamente todo lo de su canal como súper de golpe. Entonces, claro, ahí es como que el cerebro peta, ¿sabes? O sea, hay un momento donde no registras ya más. Pero me pegó un viciote muy gordo y luego ya pues me he ido quedando más con los que he ido viendo cuando iba sacando. Pero en el momento en el que lo descubrí, que fue en 2016, pues me pegó una pancha que, vamos, es el número perfecto porque es el número del empleado. Yeah. Pero ¿cómo que es el... A ver, es el número perfecto porque es el del empleado, pero primero tuve que elegirlo. O sea, no. eh, Pues no sé, jope, pues podrían no haber quitado la musiquita. A ver, aún puedo hacer esto. Punch face en el juego. Punch face. Punch face. No me sale. No command. ¿Cómo que en el juego? Punch face. Ladra al final. Punch face. Si en la consola lo tipeas, lo estoy tipeando, pero ladra al perro porque la E. Ya, pero es que lo pongo. Lo pongo rápido, pero ladra. ¡Ay! Era esto lo que queríais. No sé en qué momento lo he activado. Pero mirad. Es como que cambia todos los grafiquitos. En esta sala queda muy bien, ¿eh? Porque... ¿Qué es esto? ¿Es un gráfico? Si la inicias todo, es esto. ¿Pero por qué? ¿Pero qué es exactamente? No lo entiendo. ¿Es un corazón o un culo? ¿Qué han dibujado? Y eso gráfico, tío. Es muy raro. Ah, todas las texturas es punch face. El logotipo de los creadores. Ah. Pues aquí no hay punch face. Ah. Ahora. LOL, que All of his random. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting Es room. súper Perhaps random, he had pero me simply missed encanta. a memo. Queda muy bien, ¿eh? Ojalá una oficina así. The end is never. No queda tan mal. The end is never, ¿cuál? ¿Pero eso es un código? No matter how hard Stanley looked, Queda he bonito y todo. couldn't Por find la a trace iluminación, of es que his está muy bien. co-workers. Así parece mejores texturas que antes, ¿eh? Te lo juro. Es una cosa, no pasa nada si lo tipes. Ah. Bueno, pues vamos a salir ya. Está en el menú. Ah, está muy bien. Mañana pondré una encuesta en Twitter para decidir si empezamos por el Oracles o empezamos por el Ages del Zelda, ¿no? ¿Seguimos con el Zelda o qué? Y nada, por la tarde habrá dibujeo.
Miraré a ver si puedo poner la serie de televisión de animación de Zelda mientras dibujamos. Aunque bueno, a lo mejor sigo buscando referencias, ya veremos. O no sé qué haremos. El que haya salido. Es que salieron a la vez. Salieron dos a la vez. Hicieron como con Pokémon. Sacaron el Ages y el Oracles a la vez. Entonces, o te comprabas uno o te comprabas el otro. O te comprabas los dos. Que tienen como historias distintas, pero muy parecidas. No sé si me explico. Entonces, para mí que salieron a la vez, vamos. Al primero en orden alfabético. No, yo dejaría elegir. Hago así como una encuestita. Y yo qué sé, que elijan. Y se elige. Y está así que da igual uno que otro. Vamos a jugar los dos. Varían mucho en gameplay. No, si es que son, tienen el mismo motor, tienen los mismos gráficos y creo que solo cambia en que tienen una historia distinta. O sea, cada uno tiene su waifu, creo. Y creo que el villano es igual. A lo mejor tiene villanos distintos. Es que no me acuerdo. Probé los dos. O sea, probé los dos un poco, pero no me los llega a pasar. No, no son el mismo juego. Aunque no sé si tienen como que se conectan o algo. No, no sé qué onda tenían, pero para mí que no son el mismo juego. O sea, tenían historias distintas, porque uno es como que viajas por las estaciones y otro por el tiempo. Rojo, fuego, verde, hoja. Amarillo, Pikachu. Amarillo, rata. Loco. Amarillo, pila. El próximo juego, el solitario. Pero el solitario del Windows 95. Lo busco, ¿eh? Así que bueno, me despido. Voy a ver si me veo la peli de los Mitchells, esta que han sacado en Netflix, que no sé cuándo la han sacado, pero ya está para verla, una de animación que han sacado. Y mañana más de todo. La tienda online, pues ahí estoy haciendo. Y mañana seguimos dibujando cositas. O sea, a ver si empezamos ya mañana a dibujar cositas de Zelda. Y yo qué sé, estoy muy cansado. Venga, nos vemos. Yo voy a viciarme, no. Vete a dormir, Temblor, y déjate la cafeína, que luego te quejas de que no tienes horarios de sueño normales. Tienes que dormir. Duérmete. Así que nada. Chao.